7:19 de la mañana, 12 grados, medio fresca la mañana, pero va a tener 24 la máxima. Yo no sé si es en serio o en broma, pero nuestro nuestro productor me ofrece llamar a la mamá de Julián Álvarez, a la que le regaló la pelota por el triplete de goles que le metió a San Lorenzo. Mamá. Exactamente, ¿Vos decís que me lo hizo a propósito o es una propuesta periodística? No, él es una cabeza fría que solamente piensa en el contenido del programa. Ok. Martín Fernández Madero, cualquier cosa, los hinchas de San Lorenzo saben que @M Fernández Madero. La realidad tiene un sonido propio y la escuchamos en la voz de sus protagonistas. Ford presentó Los Audios de la Mañana en De Acá en Más. Sentí otro aire. Urbana Play 104.3. Primavera 2021. No ves. Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Aprovechá que con tu primera recarga de 150 pesos tenés 1000 pesos de crédito, más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Promoción válida desde el 1 del 10 del 21 al 31 del 10 del 21. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Los médicos son distintos. Estudiosos, perfeccionistas, luchadores. Tienen un gen especial. Y de ese gen, hace 50 años nació Medicus. Una cobertura médica distinta, porque está hecha por distintos. Medicus, creada y dirigida por médicos desde hace 50 años. Cuando tu banco entiende las necesidades de tu pyme, tenés un buen día. Guillermo, no te olvides de abonar con iCheck. Así puedes hacer muchos pagos en un solo paso y evitas pagar y entregar cada cheque. Cuando sos cliente ICBC Pyme, tenés la mejor atención personalizada para tu negocio todos los días. Conoce más en pymes.icbc.com.ar. ¿Tenés ICBC? Tenés un buen día. ICBC, sí. Propuesta válida para cartera comercial del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2021. Para más información ingresa en pymes.icbc.com.ar. Nueva línea Atom Protect Personal Care. Atom Protect. Cuidado inteligente para tu día. atomprotect.com. Vacaciones all inclusive en los Grand Palladium Hotels and Resorts de Punta Cana. Consulta ya en tu agencia de viajes de confianza por las tarifas especiales durante octubre. Kids Club desde 1 año. Entretenimiento todo el día. Amplias piscinas y protocolos de seguridad. En Palladium Hotel Group lo tenemos todo para unas vacaciones inolvidables. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que se termine la improvisación. Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado. Yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí. Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto. Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa. Yo decido. María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el Cambio. Para dormir bien, Melatol. Melatol. Confía tu sueño a los que saben de sueño. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales. Sí a la igualdad. Sí a la educación pública. Sí a la ciencia argentina. Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Obvio que sí. Sí, claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí. Sí. Re. Leandro Santoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502. Somos Mercantil Andina. Creamos una experiencia única en seguros con nuevas tecnologías para todas las generaciones. Más cerca, más ágil, más interconectados que nunca en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Ser parte de la comunidad PAMI tiene beneficios exclusivos. Ahora también en tus viajes. Te presentamos Previaje PAMI, el programa de PAMI junto al Ministerio de Turismo y Deportes que te reintegra el 70% del valor de tu viaje en créditos para viajar, disfrutar y reencontrarte en todos los destinos de Argentina. Desde noviembre de 2021 y durante todo el 2022. Anotate, viajá y ahorrá con Previaje PAMI. Ingresá en previaje.gov.ar. PAMI, Ministerio de Turismo y Deportes, Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que se termine la improvisación. Yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí.
Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto. María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el Cambio. Juan el plomero está saliendo de la obra. Juan, ¿de dónde viene esa confianza? Cuando vi la conexión entre Amanco y el líder global Wavin, la confianza se instaló en mí. Ahora es menos gambeta. Más confianza para entregar mi trabajo a tiempo y sin sorpresas. Ese fue Juan, un plomero más que eligió construir confianza con tubos y conexiones Amanco Wavin. Avanza con Amanco Wavin. Amanco Wavin. Transformémoslos. La chica que me ayuda en casa. La señora que cuida a los chicos. La chica que limpia en casa. La empleada que trabaja en mi casa. ¿Cómo? Entrando a afip.gov.ar/registradas. Podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa Registradas, formalizar un puesto de trabajo y asegurar que acceda a todos sus derechos. Durante los primeros 6 meses, el Estado cubre hasta el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Biasec, gel hidratante y lubricante vulvovaginal con ácido hialurónico. Ardor, picazón, disconfort en relaciones sexuales. Biasec Gel provee alivio inmediato a molestias asociadas de la sequedad vaginal. Biasec Gel, solo en farmacias. Y vamos, los bonobos. BBVA presenta Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Los Reyes de la Risa en el Lola Membrives. Sí, Los Bonobos. Auspicia Efectivo Sí. Invita Simplot. Y vamos, los bonobos. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Herbalife Nutrition, la marca número 1 de suplementos alimenticios de América Latina. Herbalife Nutrition. Fuente, Euromonitor International Limited. Todos los canales de retail. Consumer Health Edition 2022. Valor en venta al consumidor. Datos 2021. ¿Sabes cómo suena el precio de una caja de un buen Malbec en Supermayorista Vital? Así. ¿No se escucha? Está muy bajo. La idea es que pagues menos, juntes a la familia y te relajes mientras haces el asado. Para que ahorres en todo, menos en buenos momentos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. ¿Estás pensando en transformar tu negocio con un software de clase mundial? SAP se adapta y ofrece soluciones tecnológicas para todo tipo de empresas e industrias. Potencia hoy tu empresa llamándonos al 0800-345-0700 o ingresá en sap.com/Argentina. SAP, cerca de las empresas argentinas, cerca tuyo. Vacaciones all inclusive en los Grand Palladium Hotels and Resorts de Punta Cana. Consulta ya en tu agencia de viajes de confianza por las tarifas especiales durante octubre. Kids Club desde 1 año. Entretenimiento todo el día. Amplias piscinas y protocolos de seguridad. En Palladium Hotel Group lo tenemos todo para unas vacaciones inolvidables. Bitso presenta Entorno Cripto. Monedas digitales, utilidades reales. Los lunes en Perros de la Calle te contamos todo lo que siempre quisiste saber sobre criptomonedas y no te animabas a preguntar. Haz evolucionar tu dinero con Bitso. Bitso. Hacemos de cripto una alternativa útil en tu día a día. Barbijos Ion Positivo, con nanopartículas de plata que eliminan el 99% de virus y bacterias. Adquirilos en ionpositivo.com.ar y en farmacias de todo el país. Ion Positivo, verdadera protección. Te invitamos a descubrir un nuevo concepto en parrilla. La Cabrera, la parrilla argentina más premiada. Vení y disfruta el mejor sabor de la carne en Cabrera, esquina Tames, Palermo. La Cabrera Casa de Carnes, by Gastón Ribeira. Somos Urbana Play 104.3. Y estamos en YouTube. Suscríbete. Activa las notificaciones y recibí todas las novedades. Urbana Play 104.3. 7 de la mañana, 28 minutos. Guido. Julián Álvarez es el hombre del momento en el fútbol argentino. El chico de Calchín, Córdoba, delantero de River. Ayer hizo 3 goles para el triunfo de River sobre San Lorenzo de Almagro. Lleva 6 goles en los últimos 3 partidos. Es el goleador del torneo, con 10 tantos, y tiene una historia bastante particular, Julián, de vida. Se probó en Boca. ¿En serio? Julián se probó en Boca. Nosotros... ¿Es hincha de Boca? No, es hincha de River. Ah. Es hincha de River. Gallardo, soy San Lorenzo. No, sí. Él es hincha de River. Tenemos después la foto de Julián con la camiseta de Boca, de cuando estuvo en las formativas. Ahí. Exacto. Ahí se probó la camiseta de Boca. Sí,
había quedado en Boca, después lo llevan a Real Madrid. Julián tuvo un periodo en Real Madrid, en la formativa de Real Madrid. ¿Acá? No, allá. ¿En Madrid? En Madrid. La legislación impedía poder fichar a un pibe menor de edad, entonces tuvo que volver y ahí ya entró en River en 2015, en las divisiones inferiores de River. Debutó tempranamente. Jugó minutos en la final de Madrid, en la histórica final de Copa Libertadores de América en Madrid, que ganó River a Boca. Con 18 años él entró unos minutos a jugar y ya desde hace un tiempo es un atacante de los titulares, de los importantes. De hecho, está en la selección argentina. ¿Qué pasó desde aquel debut casi internacional de Julián Álvarez en Madrid hasta ahora? Marcelo Gallardo explica por qué. Desde ese pibe, hoy es el futbolista que es Julián Álvarez. Tuvo altibajos como todos, siempre se le tuvo confianza, él siempre fue un chico muy serio, muy trabajador, y bueno, y hoy está con esa madurez como para saberse importante, que es un arma hoy importante en el ataque. Por diferentes motivos, porque es su momento, por lesiones de jugadores importantes y bueno, hoy está muy maduro para resolver situaciones. Es un jugador que resuelve situaciones, está bien, necesita el funcionamiento del equipo, pero resuelve situaciones, hace goles y eso te da partidos, te da puntos. Claro, básicamente. Gallardo no lo quiere agrandar de más, ¿no? Se ve que todo el esfuerzo que él hace, dice, bueno, necesita el equipo, no es el solo, ¿no? Se ve que lo quiere llevar despacio. Realmente requiere exigencia máxima. Sí, lo baja al llano a un pibe que igualmente es muy humilde como Julián. Ayer 3 goles para el triunfo de River, 3-1 sobre San Lorenzo. Lo llevó a la punta lejos de Talleres, que perdió. River 36, Talleres 32. ¿Y vos decís que lo venden rápido? Tiene contrato hasta diciembre de 2022 y tiene una cláusula de rescisión de contrato de 25 millones de euros. Es una cláusula baja para el nivel de jugador que es Julián Álvarez, de selección argentina y de River con solo 21 años. Algún equipo importante puede venir, pone los 25 millones de euros y se va. Veremos si a River le retoca esa cláusula y le mejora el contrato para, bueno, hacerlo valer más para el mercado internacional. Muy bien, David Cayón. Bueno, desde hace un tiempo se viene hablando de la escasez de dólares y el problema que esto genera para las importaciones. Una nota este fin de semana de el diario La Nación, de Camila Dolafjian, no me salía el apellido, donde hace un repaso de los sectores que se vieron más afectados respecto de la escasez de dólares. Ahí tenés fungicidas, autopartes, sillas y muebles, cerámicos, juguetes, luminarias LED. Luminarias LED es muy importante porque básicamente los que compran en cantidad, así mucho, son los estados municipales. De ahí también se suma... Hubo neumáticos, problemas, ¿no? Repuesto para máquinas de café, indumentaria deportiva y algo que fue como lo que empezó la discusión, que son las botellas de vidrio. Las botellas de vidrio no solo tienen problema la Argentina, sino que es un problema global. Acá lo que uno empieza a ver, y algo que tiene que ver con una decisión que tomó hoy el Banco Central, tiene que ver con el atraso cambiario y la escasez de dólares. Porque el Banco Central definió mantener la tasa que pone el Banco Central en 38%. O sea, tasa de interés. La tasa de interés. Muy por debajo de la inflación. Tasa una inflación de los últimos 12 meses del 52%. Claro. Quiere decir que no te conviene quedarte en pesos. Claro. Entonces, ¿eso qué hace? Buscan que eso sea un ancla para la cotización del dólar. La cotización del dólar, si uno mira la inflación, 37% va el acumulado desde enero hasta hoy. Bueno, el tipo de cambio oficial se devaluó en 17%. Está bastante lejos, bastante lejos. ¿Qué es lo que dice el gobierno nacional? Dice, bueno, las empresas son competitivas para exportar, entonces con este tipo de cambio no tienen problema. El problema es que le falta dólares ¿para qué? Para lo que son las cancelaciones anticipadas de importación. Los importadores necesitan pagar anticipadamente, antes de que les lleguen las compras, tienen que hacer un depósito. Ahora, si el central no les habilita esos dólares, no pueden hacer ese depósito. Recordemos que el 75-80% de lo que la Argentina importa son partes para poder terminar un producto, para poder exportar. Sin esa primera parte es casi imposible que puedas terminar los productos para el sector de exportación. Es un tema que se va agravando con el paso del tiempo. El gobierno dijo que a finales de octubre esto se libera. Bueno,
hay mucha Que preocupación. va a fluir más la importación. Sí, hay mucha preocupación de parte del sector privado respecto de que puedan acceder a dólares para poder importar. 7:34 de la mañana y voy a saludar a Gabriela Cerruti, exdiputada ahora en su rol que estrena esta semana, portavoz del Gobierno Nacional. ¿Cómo andas, Gabriela? Buen día. Buenos días, María. Buenos días a todos por allí. ¿Cómo están? Gracias por llamarme, María. ¿Qué es ser portavoz del Gobierno Nacional? Pues es un rol nuevo, de hecho se creó toda una estructura nueva. Sí, estructura no, digamos, por ahora solamente un cargo nuevo. Ser portavoz es lo que es ser portavoz en cualquier país del mundo y que en Argentina no estamos habituados a tenerlo, que es que haya alguna voz que pueda transmitir las conclusiones a las que llega el gobierno, la coalición de gobierno, después de los debates internos sobre lo que haya que hacer, los anuncios que haya que dar, tratar de llevar al grado de claridad cuando hay rumores, informaciones que circulan y que es necesario chequear, facilitar de alguna manera el trabajo del periodismo para que tengan una persona, una fuente que pueda hablar y que pueda hablar públicamente sobre los temas que tiene que muchas veces transmitir la prensa y que, bueno, necesitan que alguien pueda de alguna manera darles la versión oficial, digamos, ¿no? Hablando de un poco de lo que circuló el fin de semana con algunos periodistas, de alguna manera no entendí muy bien, digamos, cuál era la parte que no se había comprendido y seguramente transmití mal yo algo de lo que dije. Nosotros voy a dar la versión del gobierno sobre determinados hechos y determinadas cosas para ponerla a disposición del periodismo. El periodismo después, obviamente, hace su trabajo, antes siempre, hace su trabajo y tiene su especialidad. Entonces, digo, de alguna manera lo único que nosotros queremos es ordenar la comunicación oficial, jerarquizar la comunicación de la Casa Rosada, en el punto de decir, bueno, cuando ustedes necesitan una información o una voz que les diga lo que se piensa en la Casa Rosada sobre este tema es esto, esa es la voz de la portavoz en este caso. Ahora, es un cargo con varios desafíos. Uno, que Alberto Fernández estaba acostumbrado, el presidente, a atender él personalmente y manejar de manera bastante errática y personalizada, por lo menos, su comunicación con los medios. Y después que una coalición de gobierno, como quedó muy evidente en la plaza de ayer, tiene posturas incluso antagónicas por momentos. Una coalición de gobierno, empiezo por lo segundo, después por lo primero. Una coalición de gobierno tiene debates internos y tiene sectores que tratan de tomar posición interna y tratan de construir poder para que los temas que le interesan se lleven adelante, digamos. En España gobierna una coalición de gobierno y obviamente no es la misma la agenda del PSOE que de Podemos, pero cada uno trata de llevar la agenda por la cual fue votada, por la cual representa y es referente de una cantidad de gente y tiene diferentes estrategias para esto, debates internos, debates públicos, esperar los tiempos, construir poder interno, todas esas cosas que suceden habitualmente en las coaliciones de gobierno y que funcionan en la mayoría de las democracias y que es cierto que es una novedad en la Argentina y entonces por eso también es un desafío como contar esa novedad y me parece que de alguna manera eso es lo que estamos haciendo. Después que se dan todos esos debates, en algún momento se llega a una conclusión y esas son las conclusiones que en mi rol son las que me tocará contar. El presidente, por eso fue también el tema previo a mi designación, no quiere vocero personal ni vocera personal en este caso, porque cree que él tiene una relación particular con el periodismo y con los periodistas, por muchos años de conocimiento, muchos son gente con la que ha venido hablando, colegas con los que ha venido hablando durante muchísimo tiempo, y esa relación la sigue manteniendo y la sigue sosteniendo él, por eso no soy la vocera del presidente, sino la portavoz del gobierno, que de todas maneras no es un desafío menor, digamos, y tampoco es un desafío menor que todo esto funcione, pero la verdad. Ahora, fue muy traumática, Gabriela, la salida de Juan Pablo Biondi, señalado el vocero del presidente en una carta pública por la vicepresidenta como alguien que hacía operaciones en contra de ella. Bueno, básicamente el gobierno no debería dedicarse a hacer operaciones, el periodismo puede hacer lo que quiera, pero yo como periodista también me parece que deberíamos intentar todos tener una comunicación más amable, digo, ¿no? Es como aquella metáfora que usó alguna vez un periodista del periodismo de guerra, bueno, terminó, o sea, empecemos a pensar en un periodismo que sea diferente a un periodismo de guerra entre los gobiernos y los medios, y empecemos a pensar, no en un periodismo, empecemos a pensar en una comunicación gubernamental, que sea, que bien, pueda de alguna manera transmitirle al periodismo. Hay que avisarle a Aníbal Fernández. ¿Cómo? Hay que avisarle a Aníbal Fernández. Bueno, hay que avisarle a todo el mundo, vamos paso a paso.
Ténganme paciencia. Yo sé que es difícil y conozco el paño, con lo cual pero también sé que no hay paciencia posible y que no hay días de gracia, que hay que estar desde ahora, y por eso estoy aquí ahora hablando con vos, pero creo que es algo que podemos construir y que podemos construir entre una cantidad de actores diferentes, que no es la responsabilidad de una sola persona, sino que realmente en un No, mundo bueno, en pero el la cual- responsabilidad de alguien que es el ministro de Seguridad de la Nación es más grande que la responsabilidad de un ciudadano común que escribe cualquier cosa en Twitter, No tengo digamos. dudas, y lo dije ese día y todavía no era portavoz presidencial. Yo misma, María, si vos ves mis redes desde hace 3 días a hoy, cambiaron completamente. Y la verdad es que estoy haciendo un ejercicio de control mental y de adaptarme, digamos, a que no puedo subir lo que quiero en el momento que quiero, o no puedo contestar de la manera que me saldría a contestar. Bien, Porque, estamos hablando no es con lo mismo. Gabriela Cerruti, que ahora es portavoz del Gobierno Nacional. Tengo 2 preguntas puntuales, pero Sí, David... Gabriela, buen día, soy David Cayón. ¿Tu rol va a ser el de responder frente a cualquier consulta del Ejecutivo? Es decir, si yo te pregunto ahora, ¿cuál es la conclusión que sacan de los encuentros que tuvo Mansur y Guzmán en Nueva York? Digo, ¿es tu rol responder frente a eso? Mi rol es responder sobre todas las decisiones, sobre todo lo que esté sucediendo en el gobierno y que tenga que avanzar. En el caso de las conclusiones con respecto a Mansur y Guzmán, el presidente se reunió ayer con Mansur y tuvo una conversación sobre este tema, y en las próximas horas, en los próximos días, vamos a seguir avanzando con cómo se continúa con todos los temas que tienen que estar relacionados con ese viaje. Mi rol es responder sobre eso. Mi rol no es comunicar las actividades del gobierno, y en ese sentido tengo el teléfono estallado en estos últimos fines de semana de si en el acto tal va a pasar tal cosa o en el otro. Ese no es mi rol, pero entiendo que todos tenemos que acomodarnos al rol. Hay una secretaría de medios, hay una secretaría de prensa en la Casa Rosada que lleva adelante Juan Ross, que es quien sigue ocupándose de llevar adelante el trato directo con los periodistas con respecto a la agenda presidencial y a la agenda de la Casa de Gobierno. ¿Por qué no fue Alberto Fernández ayer al acto después que había sido anunciado incluso insistentemente por la locutora del acto? Porque la verdad es que nunca había pensado ir. El acto así había estado organizado por los organizadores, ni siquiera había una invitación formal u oficial. Nunca estuvo en la decisión ir, y no iba a irrumpir en un acto que estaba pensado y que estaba armado de otra manera. En el que se hablaba mal de su gobierno. ¿Perdón? En el que se escucharon críticas bastante serias a su gobierno. A ver, Alberto Fernández, el presidente, y también como presidente del Partido Justicialista, había convocado y había alentado las movilizaciones que se hacen con respecto al 17 de octubre, porque es parte, obviamente, del movimiento político al cual pertenecemos. Nos parece que fue una movilización muy, muy, muy fuerte, muy de nuevo la gente en la calle, muy de nuevo la militancia en la calle. Y con un discurso contra el gobierno. Fuerza para todo el gobierno. ¿Perdón? Con un discurso en contra del gobierno. Con un discurso de Eve de Bonafini pidiendo profundizar determinada agenda del gobierno, y con otra cantidad de discursos, y con muchísima gente en la calle y en la plaza que son funcionarios de este gobierno, funcionarios del gobernador de la provincia de Buenos Aires, digamos. O sea, no es nada en contra de, digamos, cuando se hacen movilizaciones populares y hay diferentes discursos, nos parece absolutamente razonable que cada uno exprese hacia dónde quiere profundizar. Bueno, conocemos, respetamos, queremos a Eve de Bonafini hace muchísimos años y conocemos su discurso y su vocación por profundizar determinadas políticas, así como la plaza estaba llena de militancia, de funcionarios, de diputados y diputadas, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de toda. El presidente siguió las alternativas del acto y está contento y celebra que se haya llevado adelante ese acto, y obviamente nos parece que los actos de vandalismo del final del acto, que furon muy puntuales, que fueron de 2 personas, de alguna manera ensombrecen en la comunicación pública, digamos, ¿no? Porque se desarrolló todo, no pueden ensombrecer en las conclusiones de verdad del acto, que fue un acto realmente muy potente y con mucha presencia. Lo podrían haber militar en la calle, custodiado, podrían haber puesto, o sea, era una cosa bastante sencilla de evitar. Siempre se puede hacer las cosas mejor, María, pero un acto con la cantidad de gente que había allí, al finalizar el acto, 2 personas cometen un acto de vandalismo, esto no representa el acto, esto está claro, digamos. Y una última pregunta, Gabriela, ¿por qué viajó Mansur a Estados Unidos en el avión sanitario de la provincia de Tucumán? No es el avión sanitario, es un avión ejecutivo que puede ser usado con fines sanitarios. Tucumán tiene 2 aviones, uno ejecutivo que puede ser usado con fines sanitarios, uno sanitario que puede ser usado con fines ejecutivos. Las provincias suelen alquilar sus aviones para diferentes viajes porque tienen, entre otras cosas, que pagar los gastos de tenerlos parados. Tucumán no tenía ningún viaje sanitario previsto, y el ministro Mansur decidió ir y volver, porque así es su agenda de trabajo de Estados Unidos en un día, con lo cual no había vuelo de línea que pudiera hacer eso, y el gasto
que tenía que erogar por alquilar este avión era mucho menor que movilizar los aviones oficiales o que pagar los pasajes de él y de quienes viajaban por él, además de que no había posibilidad de ir y volver en un día. Ayer a la mañana estaba reunido con el presidente Alberto Fernández trabajando, no lo hubiera podido hacer de otra manera. ¿Y le paga la Nación a la provincia de Tucumán el uso del avión? Claro, se alquilan los aviones. Las provincias alquilan sus aviones porque tienen que pagar, entre otras cosas, los gastos de mantenimiento del avión, ¿no? Muy bien, Gabriela Cerruti en su nuevo rol de portavoz del Gobierno Nacional. Nada, bueno, con Gabriela, esto es público, lo voy a decir porque corresponde en un efecto de transparencia total. Hace 30 años que tenemos una amistad, nos conocimos en la redacción de Página 12 trabajando y bueno, nada, ahora en este nuevo desafío de función. También un desafío para nuestra amistad, pero lo vamos a llevar adelante como tantos otros. Bueno, te mando un beso, Gaby. Gracias, chau, María, chau. por llamarme. Buenos días. Buen día. Bueno, 15 minutos para las 8 de la mañana. Diego Fernández, atención porque hoy movilización de la CGT va a ser un día ya en 15 minutos. Arrancan los cortes y van a seguir hasta las 6 de la tarde tomando desde Congreso todo el centro hasta el Bajo, ¿no, Diego? Buen día. Hola María, muy buenos días. Exactamente, ya está cortada Avenida Independencia y Paseo Colón en las inmediaciones de la CGT. También está cerrado el Metrobús del Bajo Porteño con las líneas de colectivos que circulan por las avenidas Alem, continuación Paseo Colón. Atención entonces, repito, cierre total de tránsito ya a esta hora en Avenida Independencia desde Azopardo hasta Balcarce y Avenida Paseo Colón en el cruce con la Avenida Independencia, allí cerquita de la CGT y de la Facultad de Ingeniería en la zona del Bajo Porteño. Mientras tanto, los ingresos a la capital federal, ya se observa marcha lenta en la Panamericana desde el kilómetro 32, rumbo a la capital federal. También hay demora en el Camino del Buen Aire para conectar con el acceso norte. Desde el sur hay retrasos en las autopistas Richeri, La Plata, Buenos Aires. Finalmente, los trenes, subtes y premetros, por ahora, María, operan sin inconvenientes. Gracias, Diego. Así que eso, presten atención. Es algo que quieran participar de la marcha o algo, traten de evitar toda la zona ampliada del centro en el día de hoy, pues no va a ser un día fácil para transitar por ahí. Prisoner, prisoner, locked up, can't get you off my mind, Lord knows I tried a million times, oh, why can't you just let me go? Strung out on a feeling, my hands are tied, your face on my ceiling, I fantasize, oh, I can't control it, I try to replace it with city lights, I'll never escape it, I need the high, oh, I can't control it, oh, you keep making it harder to stay, but I still can't run away, I gotta know why can't you just let me go? Prisoner, locked up, can't get you off my mind, Lord knows I tried a million times, oh, why can't you just let me go? Prisoner, locked up, can't get you off my mind, Lord knows I tried a million times, oh, why can't you just let me go? I tasted heaven, now I can't live without it, hard to forget you when your love is the loudest, oh, I can't control it, you keep making it harder to stay, but I still can't run away, I gotta know why can't you just let me go? Prisoner, locked up, can't get you off my mind, Lord knows I tried a million times, oh, why can't you just let me go? Prisoner, locked up, can't get you off my mind, Lord knows I tried a million times, oh, why can't you just let me go? Esto es Miley Cyrus con Dua Lipa, Prisoner. 13 grados, ¿no? David, vos que tenés al lado la pantalla. 13 grados, sí. 13 grados en este momento. 24 es la máxima para hoy.
Cuando pasamos más tiempo en lugares cerrados con otra gente, es muy importante saber si la ventilación es suficiente para disminuir el riesgo de contagio de COVID. Por eso en el estudio Urbana Play tenemos un medidor de dióxido de carbono WeSense que nos indica si hay que ventilar o salir afuera. Este dispositivo te marca con distintos colores y sonidos si el aire se está saturando. Además, puedes conectar el dispositivo a tu celular y ver en tiempo real los valores que está midiendo. WeSense Air lo puedes conseguir en wesense.tech o @WeSenseAir en Instagram o en Facebook. Medidores inteligentes de dióxido de carbono. WeSense Air. Bueno, Gabriela Cerruti mencionaba ella, sin que justo era la pregunta que le iba a hacer, pero esto tiene que ver también con lo que seguramente va a salir a decir todo el gobierno. Ayer se anticipó Guado de Pedro a través de su cuenta de Twitter, el ministro del Interior, repudiando el hecho de que ocurrió en lo que es un homenaje que dejó otra marcha de tinte opositor, pero un homenaje a las víctimas del COVID allí en Plaza de Mayo. Juli, ¿qué pasó? Hola María, buen día. Estamos acá en el monumento a Manuel Belgrano que está exactamente enfrente de la Casa Rosada, diría. Ah, Belgrano, no a San Martín, pará. Nosotros dijimos San Martín, malísimo. San Martín No, está pero es que enterrado sabes que ahí es en la una- catedral. Claro, y este monumento a Belgrano lo dona una organización sanmartiniana. Yo creo que de ahí viene la confusión, pero el monumento es a Manuel Belgrano. Claro, es un Así monumento que, a Belgrano bueno, porque lo que hay en la Plaza de Mayo, digamos, es en la catedral, afuera de la catedral, porque era masón, está enterrado San Martín. Exacto. Pero están los restos de San Martín en Plaza de Mayo. El monumento es a Belgrano. Así es, el monumento es a Belgrano y es en ese monumento muy cerquita de la Casa Rosada donde se concentran las piedras que los familiares y amigos de víctimas del COVID han dejado en una segunda marcha. Recordemos que esto pasó 2 veces. Hubo una primera marcha en agosto. En esa marcha las piedras que son homenajes fueron retiradas por el gobierno para después armar un memorial, según dijeron. Todavía no trascendió demasiada información de eso. Y hubo una segunda marcha y se volvieron a dejar piedras. Y ayer, Perdón, Juli, los festejos... Perdón, Sí. Juli, no, todo tiene un contexto, ¿no? También, porque esa marcha lo que de alguna manera hacía era responsabilizar al gobierno por esos muertos, ¿no? En el sentido de, ese Claro. era el sentido que tenía un sentido acusatorio para el gobierno. Por eso también lo que pasa ahora que en una marcha pro gobierno, bueno, lo que pasa es que en el medio hay un homenaje a las víctimas del coronavirus, independientemente de quién puso las piedras, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, en este mismo monumento hay algunos carteles que no llegaron a ser despegados ayer, que dicen algo así como se robaron las vacunas, delincuentes. Claro. Las imágenes que se vieron y que se viralizaron tienen que ver con gente que se subió a la parte más alta del monumento, donde estaban varios carteles que no solo recordaban a las víctimas, sino que acusaban al gobierno responsabilizaban al gobierno por esas muertes, como vos decís, y pisaron esas piedras y de ahí vino este repudio posterior, incluso por parte del gobierno, por haber faltado el respeto en un lugar que se supone que está dedicado a la memoria. Ahora está todo bastante organizadito, las piedras están alineadas y demás, pero como se vio, bueno, hubo gente que se subió a este monumento con esos objetivos. ¿Hay alguien custodiándolo, Julián? No. No, nadie en particular. Hay gente que se acerca a mirar, a sacar fotos y demás. Hay bastante policía alrededor de la plaza. Yo creo que tiene que ver con lo que pasó ayer. No con esto en sí, sino con el hecho de que hubiera habido una marcha. Hay algunos móviles de televisión, pero no hay nadie especialmente custodiando este monumento en este momento. Y ya hay cortes, ¿no? Porque digo, la zona de Plaza de Mayo va a ser también una de las zonas afectadas dentro del amplio perímetro de cortes previstos para hoy, ¿no? Desde Entre Ríos, Callao hasta el Bajo, Independencia y Córdoba. Sí, todavía acá mismo no. Yo creo que están empezando a cortar el perímetro, sobre todo lo que viene de zona sur, la zona de Independencia, de San Juan. Ahí está empezando a haber cortes y empieza la concentración, pero todavía acá en Plaza de Mayo circula normalmente el tránsito. Bien, entonces Juli, desde el monumento a Belgrano, en Plaza de Mayo. Así es, un día soleado, pero a la sombra está fresquito todavía, ¿eh? Muy bien, te veo con campera, Juli. Muy bien. En cualquier momento te sacan la obligación del barbijo si es que no estás muy cerca. Sí, estoy ¿no? esperando, estoy Estamos esperando. cumpliendo ya el Ya lo 70%, contaremos. ¿no? De Sí, la estamos. ciudad de Buenos Aires con doble vacuna. Gracias, Juli. Así es. Un beso. Último momento. Wanda empezó a seguir a Benjamín. Se pudrió todo. No, Tremendo. después nos tenemos que seguir el culebrón que Flora El culebrón y las familias ensambladas, yo no sé, van a tener que alquilar un estadio para los cumpleaños. Para juntar todos esos pibes. ¿Cómo sabes cuál es de quién, no? No, los numerás como en el juego del calamar, les ponen un número. 7 minutos para las 8 de la mañana. Es primavera. Y todo está en Play.
UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves, cuando, Como y donde quieras. Urbana Play. En Banco Comafi tenemos préstamos financieros para tu pyme. Entra en comafi.com.ar y conoce lo que podemos ofrecerte a la medida de tus necesidades. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Sujeto a condiciones de aprobación y contratación crediticia de Banco Comafi S.A. Avenida Roque Sáenz 160 Cabacuy 30 60 47 31 018. Conoce más en comafi.com.ar. Los médicos son distintos. Estudiosos, perfeccionistas, luchadores. Tienen un gen especial y de ese gen, hace 50 años nació Medicus. Una cobertura médica distinta, porque está hecha por distintos. Medicus, creada y dirigida por médicos desde hace 50 años. En octubre, Peugeot te invita a redescubrir la ciudad. Te financiamos hasta 1,5 millones de pesos en cuotas fijas a 4 años para que puedas tener tu Peugeot 208. El futuro que imaginabas nunca estuvo tan cerca. Tenelo hoy en tu concesionario más cercano. Barbijos Ion Positivo con nanopartículas de plata. Ion Positivo te da verdadera protección. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto. Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado. Yo decido que se respete al que trabaja. Yo decido que se respete al que da trabajo. Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa. Yo decido. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio. ¿Estás pensando en transformar tu negocio con un software de clase mundial? SAP se adapta y ofrece soluciones tecnológicas para todo tipo de empresas e industrias. Potencia hoy tu empresa llamándonos al 0800-345-0700 o ingresa en sap.com/Argentina. SAP, cerca de las empresas argentinas, cerca tuyo. En Integrity Seguros encontrás las coberturas que necesitas para tu auto, moto, comercio, hogar, pyme o empresa. Consulta a tu productor de seguros y protege las cosas que más valorás. Integrity Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 720. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estás pidiendo poder vivir en libertad. Cada vez somos más. La libertad avanza. Milei diputado. Barra legislador. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504. Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo. 102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos. Pensado para la mujer. El Plan de la Mariposa, por primera vez en el Estadio Obras. 7 de noviembre, presentando su nuevo disco, Estado de Enlace. Anticipadas en tuentrada.com. El Plan en Obras. Producen Sabia y 300. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado. Yo decido que se respete al que trabaja. Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio. Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex. Curflex ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas. Vacaciones all inclusive en los Grand Palladium Hotels and Resorts de Punta Cana. Consulta ya en tu agencia de viajes de confianza por las tarifas especiales durante octubre. Kids Club desde 1 año. Entretenimiento todo el día. Amplias piscinas y protocolos de seguridad. En Palladium Hotel Group lo tenemos todo para unas vacaciones inolvidables. ¿Hay algo mejor que clavarse un quesito entre videollamada y videollamada? ¿O disfrutar de una picadita mirando tu serie preferida? En Picadeli hace 15 años que tenemos las picadas más ricas y más famosas. Entra en picadeli.com y pedí desde donde estés, porque cada vez llegamos más lejos. En Picadeli somos reconquistadores de encuentros. Transformémoslos. La chica que me ayuda en casa. La señora que cuida a los chicos. La chica que limpia en casa. En La empleada que trabaja en mi casa. ¿Cómo? Entrando a afip.gov.ar/registradas. Podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa Registradas, formalizar un puesto de trabajo y asegurar que acceda a todos sus derechos. Durante los primeros 6 meses, el Estado cubre hasta el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Pehuen, pisos y revestimientos, líderes en el mercado nacional. Están en Palermo, Córdoba y Neuquén. Este mes aprovecha la promo Nombrando de acá en más. Tenés 20% de descuento en tu compra. Más info en pehuenpisos.com.ar.
¿Problemas de ruido? Acuflex, aislantes de ruidos, es la solución. Acuflex cuenta con opciones para empresas, oficinas, escuelas, estudios de grabación, radios, restaurantes, bares, residencias y mucho más. Entra en acuflex.com.ar y conoce todos nuestros productos. Seguinos en Instagram, @acuflex. ¿Sabías que al desarrollarse en praderas naturales, la ganadería argentina conserva el carbono y el agua en los suelos y favorece al ecosistema? Carne Argentina, carne sustentable. Más info en www.carneargentina.org.ar. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre Sertal, el alivio de siempre que también está de estreno. Sertal, qué felicidad sentirse bien. ¿Estás pensando en transformar tu negocio con un software de clase mundial? SAP se adapta y ofrece soluciones tecnológicas para todo tipo de empresas e industrias. Potencia hoy tu empresa llamándonos al 0800-345-0700 o ingresá en sap.com/Argentina. SAP, cerca de las empresas argentinas, cerca tuyo. Nueva línea Atom Protect Personal Care. Atom Protect. Cuidado inteligente para tu día. atomprotect.com. Sobre gustos no hay nada escrito. Pero sobre sabor tenemos mucho que decir. Porque pongas lo que pongas en tu mesa, con Hellmann's todo se vuelve irresistible. Pone milanesas, pone ensaladas, pone papas fritas, pone bondiola, pone lo que quedó de anoche, pone lo que quieras. Que sabor sobra. Hellmann's, lo único que sobra es sabor. Nos ves. ¿Nos ves? Nos escuchás. Mirá. Entra. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. 8 de la mañana, un día de mucha amplitud térmica, 24 la máxima para hoy, un sol divino y un día de marcha. Siguen los ecos del 17 de octubre con la marcha convocada por la CGT en el Monumento al Trabajo, Independencia y Paseo Colón. 2 de la tarde es el acto central, pero va a estar todo el día el movimiento afectado por los cortes y la movilización. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, el 17 de octubre terminó siendo un poco el detonante de que quedaran muy expuestas públicamente las diferencias que aún persisten dentro del Frente de Todos, ¿no? Porque 17 de octubre, el momento fundacional del peronismo, allá por el año 1945, con Perón, que era un dirigente de creciente protagonismo en un gobierno militar, sobre todo por una enorme cantidad de derechos que como secretario de Trabajo le había asignado a los trabajadores, y a partir de ahí vino toda la movilización a la que la historia le atribuye un rol muy protagónico a Eva Perón para la marcha que confluyó en Plaza de Mayo reclamando por la libertad de Perón. Pero bueno, eso que los peronistas todavía llaman con un lenguaje un poco rimbombante la gesta del peronismo, había que celebrarlo de alguna manera. Entonces, primero empezó la CGT diciendo, bueno, vamos a hacer un acto el 17 de octubre. Tradicionalmente la CGT moviliza los 17 de octubre. Pues dijeron, no, che, es el Día de la Madre, es una mala idea, pasémoslo para el lunes 18 de octubre. Y ahí la cámpora empezó, bueno, pero no vamos a dejar vacío el día que es el día del 17 de octubre. De hecho, Cristina Kirchner, el sábado en un acto al cierre de un plenario de jóvenes de la cámpora que se realizó en el predio de la ex ESMA, donde estaba el centro clandestino de detención en la época de la dictadura, en un acto allí Cristina Kirchner dijo, el peronismo está más vivo que nunca, el peronismo es la tercera opción. La idea que muchos pronosticaban a partir sobre todo de la derrota del Frente de Todos en las PASO, que el peronismo había tocado un piso histórico con relación a su caudal de votos. Bueno, Cristina Kirchner diciendo que de ninguna manera y llamando Cristina Kirchner a la marcha el día de ayer. El propio Alberto Fernández, que institucionalmente es el presidente del PJ, había sacado un tuit planteando que había que ir a las plazas de todo el país ayer a las 4 de la tarde. Cristina Kirchner retuitea ese tuit y esa es la razón por la cual además gran parte del gabinete de Alberto Fernández ayer se hace presente en esta marcha en la que confluían, por un lado, la cámpora, intendentes del conurbano, estaba Axel Kicillof, estaba también Martín Insaurralde, el nuevo jefe de gabinete de Kicillof, que era intendente de Lomas de Zamora hasta que pidió licencia para ir al gabinete de Kicillof, pero habían confluido. Y estaban también los albertistas más puros, caso Santiago Cafiero, que terminó desplazado en la última crisis de la jefatura de gabinete a pedido de Cristina Kirchner.
Pero esa configuración múltiple que uno veía en la marcha no se vio para nada reflejada en el palco, porque en el palco los que hablaron eran sobre todo el sector kirchnerista más duro, que está muy molesto con el gobierno de Alberto Fernández. Eve de Bonafini, titular de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que no tiene esa representatividad ni mucho menos, lo que hizo fue tomar el palco y hablar duramente en contra de Alberto Fernández, diciendo se reúne solamente con los ricos, es imposible pagar la deuda, justo cuando está Martín Guzmán todavía negociando en Washington con el Fondo Monetario Internacional el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional. Entonces dijo Eve Bonafini, este es el inicio de la lucha para que no se le pague nada, no para renegociar, sino para que no se le pague nada. Y después habló Amado Boudou, el ex vicepresidente, que expresa además toda una corriente de kirchneristas que sienten que han sido abandonados a su suerte y que no se cumplió la promesa que les iban a arreglar problemas judiciales. De hecho, Boudou cumplió 2/3 de una condena por el caso de Chicone, que es una causa de corrupción por la que pasaron decenas de jueces y fiscales, y ayer lo presentaron como una víctima de la persecución judicial y se dio el gusto de criticar la política económica del gobierno desde el palco. Bueno, en el medio de esa situación, Alberto Fernández, a pesar de que había sido anunciado 2 veces como orador, decide no ir al acto. No tenía mucho sentido que fuera a ese acto, pues no podía cambiar tampoco la dirección del tono que eso había tenido. El discurso del gobierno es buscar bajarle el tono, decir, bueno, son todas expresiones, pero exhibir tan públicamente las diferencias un día como el 17 de octubre, que termina además el acto tomado por Eve Bonafini, que tampoco tiene una gran representatividad ni en los organismos de derechos humanos por las posiciones que tomó, ni tampoco dentro de el peronismo, digo, no es una figura del peronismo, Eve de Bonafini, para celebrar el 17 de octubre. Pero ese caos y esa confusión es lo que termina dando como resultado esto. En origen de esto también está el enfrentamiento de la Cámpora con la CGT, que se desconfían. El enojo muy grande de la Cámpora se cristalizó cuando la CGT, después que Cristina Kirchner sacara la carta pidiéndole cambios, exigiéndole cambios a Alberto Fernández en el gabinete, la CGT sacó un comunicado planteándose que ellos defendían la institucionalidad. Y la Cámpora, como diciendo, como si Cristina Kirchner estuviese atentando en contra de la institucionalidad con esa carta por horadar la autoridad de Alberto Fernández. La Cámpora dijo, no hubo tal cosa como nunca estuvo en riesgo la institucionalidad, y con ese enojo es que le vaciaron el acto de hoy. Hoy finalmente va a marchar la CGT con Hugo Moyano, que se suma a la CGT, buscando ahí una reunificación y la vuelta de camioneros a la CGT, y van a marchar también los movimientos sociales más afines a Alberto Fernández, que son los que habían también convocado una marcha después de la carta de Cristina Kirchner. Entonces, los que marchan hoy son bastante más afines a Alberto Fernández que la plaza que vimos ayer. Pero finalmente, el 17 de octubre, hoy no va a haber oradores, van a leer un documento en el Monumento al Trabajador, donde uno de los posicionamientos que sí unifica a todo el Frente de Todos es el rechazo a las iniciativas de la oposición para modificar el régimen indemnizatorio en la Argentina, y ese va a ser uno de los puntos del documento que va a plantear hoy la CGT. Pero al final los actos sirvieron, por un lado, para exhibir las divisiones del Frente de Todos, profundizarlas, hacerlas públicas, y en el medio también un hecho repudiable que marcó afortunadamente el repudio Guado de Pedro, el ministro del Interior, y también hace un ratito acá Gabriela Cerruti, la nueva portavoz del Gobierno Nacional, respecto a lo que pasó con los que fueron a vandalizar el monumento a las víctimas del COVID, que había dejado una marcha opositora. En el monumento a Belgrano habían dejado piedras y algunos carteles que culpabilizaban a el gobierno por los muertos por el coronavirus. Y hubo 2 personas que se subieron a las piedras y arrancaron los carteles sin que nadie, los que estuviera en la marcha, los frenara. Se solucionaba fácil porque era bastante predecible que eso podía pasar con 2 personas que custodiaran el monumento. Pero bueno, finalmente después vino el enojo de la oposición planteando que había sido violento y irrespetuoso con las víctimas del coronavirus, y una condena por parte de algunas de las figuras del gobierno de lo que había pasado con ese monumento. De acá en más, con María O'Donnell. Todas las mañanas en Urbana Play 104.3. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel.
seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelva buscando tu querer. No queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón De seguir viviendo sin tu amor. De Luis Alberto Spinetta. Dante, qué cosa. Luis Alberto Spinetta sonando De Acá en Más con la producción de Lila Vendersky, Martín Fernández Madero, Joaquín Arlic en la edición de audios, Delfina Carmona, @ De Acá en Más, OK en las redes sociales, la puesta en el aire de Leo Pilos, la coordinación es de Majo Echeverría, toda gente que comió pizza, les voy a decir. El control de televisión y streaming es de Santiago Pereira, Cristian Báez y Santiago El Tortu Romero, y Guillermo Zanetti es nuestro productor en el control. Qué ricas pizzas hiciste, María. Ah, gracias, por fin. Estaba esperando. El viernes a la noche. Bueno, Majo, me a lo las merezco. 21:30 más o menos. Por Me lo merezco, sí. Sí, y Bien. hiciste hasta de kale. ¿Viste? La de papa, todo el papa mundo también. cuando le cuento las pizzas de María de Papa me ponen cara de asco, le digo, vos tenés que probar eso. Muy rica Porque la hay como un papa. prejuicio con eso. Sí. Apareció una de anchoa por ahí. También. Qué bien que Bien. estuvo. Muchas eso. gracias, Jopo agarraba anchoas extra, yo no sé cómo no le dio una ACB, porque le metió como 25 anchoas a una porción. Y yo dije, Jopo, cuidado con la sal. Pero seguía ahí, se fue bien. Jopo se llevó secretos muy valiosos de este equipo, es todo lo que tengo Sí, para hubo decir. un momento en el patio Hubo un donde- momento que Jopo se quedó en el patio en una conversación de chicas que no debió haber estado nunca. Una conversación que yo en un momento la miré a María y le dije, matémoslo, triturémoslo y metámoslo, enterrémoslo en el jardín, porque yo sabía demasiado de Estamos nuestras por vidas. contratar un sicario para que se ocupe de Jopo y que parezca un accidente. O sea, puede repartir esto en C5N, en los diferentes. No, igual el estado etílico de Jopo yo no creo que haya retenido información alguna. Apostamos a que Jopo... Sí, porque todos estábamos como en un estado en el que, bueno, ni hablar Listo. Majo se dedicó toda la noche. Se terminó el whisky que vino de Japón, ¿no? Inmediatamente. Sí, aprobado, ¿no? Aprobado. Aprobado Majo, ahora la voy a llamar la Gestapo, no Majo. Majo toda la noche se dedicó a interrogar gente y preguntarle cosas sobre su Aprovechaba vida que, actual. aprovechaba que estaban todos con la guardia baja para sacar la información que le falta. Siempre es un momento de confesiones. a mí me interpeló, Le sacó cosas de la vida a todos que... No muy voluntarias las confesiones, son un poco de... No, ella es policía bueno y malo a la vez. No, Es no, como pero que... bueno, yo, ok. perdón, quiero Sí. agregar solamente esto. Por Nosotros favor, le porque hay un preguntamos, trabajo acá por nosotros delante. le preguntamos varias cosas a María José y Nada. ella no respondió. No. Con lo cual está absolutamente en deuda. Lo que Sí, aparte fue muy asimétrico, porque ella preguntaba, pero ¿vos te podemos preguntar algo? No, no puedo dar esa información, decía. Gracias, Majo. Gracias, Majo. Listo. Majo está haciendo revoleando el dedito y se ocúpense de lo que se tienen que ocupar, que es la información. Quedó River solo, recortado en la punta. Sí, River quedó solo con 36 puntos, 32 Talleres de Córdoba, que perdió su partido frente a Colón de Santa Fe. ¿Se está pinchando Talleres? A ver, Talleres de los últimos 9 puntos sacó 3. Es decir, ganó su partido de local y perdió los últimos 2 de visitante frente a Defensa y Justicia y ayer frente a Colón. Pero son partidos difíciles, ¿no? El de Colón viene Exacto. repuntando. Y Colón. Defensa y Justicia también. Son equipos que vienen ya metiéndose entre los 10 primeros. Acordate que necesito segundo equipo.
Sí, bueno, pero lo tenés en Godoy Cruz, en Defensa y Justicia. Sí. Ya tenés segundo y tercer equipo. Sí, puede ser Colón. Puede ser Colón, mira, cuarto equipo. Bueno, Colón de Santa Fe, el equipo de Eduardo Domínguez. Eduardo Domínguez ganó ayer con un golazo de Alexis Castro para, bueno, dejar a Talleres segundo a 4 puntos de River. Y el triunfo de Boca lo pone tercero a Boca. Lo pone tercero. Bataglia tiene un buen registro de que es entrenador de Boca. 7 partidos ganó Bataglia, perdió uno. Es un trabajo muy duro. ¿Se mete en zona de Copa Libertadores de esta manera? Sí, tiene 49 puntos. Boca se mete en zona de Copa Libertadores de América. Igualmente siempre lo más fácil hasta ahora va por el lado de la Copa Argentina. Boca está en semifinales de la Copa Argentina. El ganador de la Copa Argentina va a la Copa Libertadores de América. Faltan 9 fechas. Faltan 9 fechas, sí. Claro, quedan 27 puntos. Porque si no vamos a llegar a Navidad. Como decía Flora, faltan 11 semanas para que termine el año. Sí. 9 semanas de fútbol. Sí, igualmente el partido fuerte que se viene es el River Talleres. Claro, el Talleres River. Claro. El Talleres River del jueves a las 9:15 de la noche. Es el partido en el Kempes, primero contra segundo. Y Gallardo ya le sacó 4 puntos a Talleres de Córdoba. Entonces le dice esto a los cordobeses. Y haberle sacado hoy 4 puntos de diferencia previo a jugar con ellos es importante. Y ellos van a tener la necesidad de salir a jugar de igual a igual. Juegan en su cancha con su gente. Y bueno, a nosotros esos partidos también no los esquivamos para nada. Además, nos encanta poder medirnos con rivales que te proponen una apuesta también de golpe por golpe, de control. Por momentos podemos llegar a tener control, por momentos no. Entonces, eso de medirnos también nos gusta, ¿no? Ahí está. Le moja la oreja a Talleres con, mirá que me vas a tener que venir a buscar. Mirá que vas a tener que venir a ganarme. Y esos partidos le convienen, dice Gallardo a River. Jueves 9:15 de la noche. Porque esta fecha se va a disputar entre martes, miércoles y jueves. ¿Y el fin de semana por qué no? Jueves. No, también. Metieron una fecha intrasemana. Hay una fecha entre semana. Para que sepas, María, que San Lorenzo juega el miércoles a las 16:45 frente a Lanús. Sí, me llegó un mail que le llegó a todos los socios, que no entramos la otra vez, diciendo que para estar al día podía acceder. Pero es un día de semana, trabajo, no puedo. Y sí, 16:45 es jodido. Gracias. Falta el trabajo. ¿Para ir a ver a San Lorenzo? Y en las buenas y en las malas. Bueno, estoy un poco enojada la vida. Muy bien. Hoy, en un contexto de escasez de dólares, de todas maneras, no es una canilla enorme, pero no deja de ser una cierta paradoja que en un contexto de falta de dólares se inaugure una zona franca en Santa Cruz, en Río Gallegos, ¿no? Sí, sí. Que es donde se compran productos importados sin pagar impuestos. Claro, se compran productos importados sin pagar impuestos. Tenés la población de Santa Cruz tiene un límite de compra mensual de $600. Okay. O sea, hasta $600 puede comprar el habitante. Es un mega free shop enorme que tiene no solamente, claro, pero no solamente, digo... No solamente tiene perfume, sino que tiene un montón de cosas. Tiene ¿A quién no le gusta comprar cosas lindas? Sí. Bueno, Cristina va a poder ir porque se inaugura esto, que básicamente lo que busca es sacarle el consumo de la gente de Río Gallegos a Punta Arenas. Que es la ciudad vecina en Chile. Que se va a Chile, a Punta Arenas, a comprar. Es muy lindo Punta Arenas. Bueno, pero compran sin impuestos, con lo cual le sale todo mucho más barato. Algo similar pasó. La verdad que es muy lindo. Entre Iguazú. Entre Iguazú, claro. Hicieron una zona franca en Foz de Iguazú, con lo cual la gente dejó de irse a Ciudad del Este a comprar las cosas porque acá en Foz de Iguazú compraba sin impuestos. Esta es una zona franca que viene desde hace muchísimos años, desde el 96. Proyecto. Sí, el proyecto viene desde el 96, recién ahora se va a inaugurar. Hay un montón de cosas que se pueden comprar en ese lugar, es como un shopping, pero es una mezcla de shopping y de free shop. Digo, shopping por la cantidad de locales y por la cantidad. ¿Qué tenés? Sí, y por la cantidad de productos, pero free shop porque no tiene impuestos. Hasta van a poder comprar automóviles sin impuestos. No todavía, en un futuro. No, en un futuro, con la particularidad de que solamente pueden comprar residentes de la provincia. O sea, si vos te vas de vacaciones a Río Gallegos, no vas a poder tener este cupo de $600, ni tampoco te vas a poder comprar. No, el cupo sí, los turistas sí. Lo que no puedes comprar es el auto. Sí, porque la idea también es para alentar el sector turístico de que vaya a Río Gallegos, no vaya a Punta Arenas. Pero aparte, lo que van a tener si vas a comprar un auto es que lo vas a poder sacar de la provincia 90 días al año. O sea, te vas a poder ir de vacaciones, vas a poder hacer un viaje,
pero solamente va a poder transitar o va a poder... Para los que compren autos importados sin impuesto, ¿no? Claro. Igual eso yo no sé, la empresa es la misma que tiene los free shops de los aeropuertos, ¿no? Sí, London Supply. Y los aeropuertos son carísimos, a pesar de que importan a 100 pesos el dólar y que no pagan impuestos, no son baratos. Y muchas de las cosas que están baratas se están por vencer, o sea, no es que es tanto más conveniente el free shop. Lo que pasa es que hay ciertos productos que si vos los pensabas comprar en el exterior, cuando lo pagabas con la tarjeta, por ejemplo, cuando ibas a pagar la tarjeta, lo hacías con el cambio del dólar solidario. A 180 y no a 100. Ahí pagas en dólares y es el dólar a 100. Es el dólar a 100. Ahí es donde tenés la diferencia. Bien. Por ahí es un poco más caro el producto en precio, pero cuando vos pagás tenés una diferencia de un 80% entre uno y otro. Ahí va a estar Cristina Fernández de Kirchner hoy, que no participó ayer del acto del 17 de octubre. Va a estar junto a su hermana, Alicia, su cuñada, la hermana de Néstor Kirchner, inaugurando la zona franca en Río Gallego. Flora Alcorta. Tengo las actualizaciones del caso del WandaGate, María. En este momento el culebrón del fin de semana. Me te la dijiste, Flora Alcorta, me entró una nueva. Pará, pongamos en contexto. Se supone que están atravesando una crisis o se separaron Wanda Nara y Mauro Icardi. Sí. Importantísimo. Sí, ahora la última novedad. ¿Vamos por cronológico? 5 pibes. No, ella tienen 3 pibes ella y 2 de Mauro. Claro, dos nenas de nenas con Mauro, 3 varones con Maxi López. ¿Te hago el reconto rápido? O sea, es una pareja que tenía 5 pibes. No, bueno, sí. No, porque si no te cuento las últimas novedades. Bueno, las últimas novedades es la China acaba de desmentir que dice no tengo. ¿La China es la China? La China Suárez, que es la tercera, la implicada, señalada por los medios y Wanda Nara dio a entender, no hay que ser muy perpicaz para darse cuenta, que entender que la China era la que rompió la pareja porque le puso zorra, destruiste otra familia, la dejó de seguir. Bueno, ahora hay 2 novedades. Sí. Wanda Nara empezó a seguir a Benjamín Vicuña. Tipo en venganza, voy con tu ex. No sé, pero me parece muy complicado esto. ¿Para qué te quiero leer lo de la China Suárez que puso recién? No tengo idea de dónde surgió todo esto, es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco, me acabo de separar, estoy en otra. Ella se acaba de separar de Benjamín Vicuña. Claro, pero a mí me preocupa que Wanda tenga una relación con Benja, porque Benjamín Vicuña tiene 2 chicos con la China, que es la que supuestamente acaba de romper ese matrimonio, según Wanda, porque le gusta acusar a las mujeres de hacer estas cosas. Pero sí, es muy complicado. Igual es una desmentida, me parece bastante contundente, pues no los conozco es un montón. Sí, pero por otro lado, la acusación que, según Clarín ayer, dijo, Clarín puso que lo que le encontraron es un mensaje. Bueno, no podés no conocerte. Y mandar un mensaje. Y mandar un mensaje. ¿Te separás por un mensaje de alguien que no lo conoce? Bueno, así empiezan las cosas. Un día te conoces después del mensaje. Exagerado. Viven en 2 ciudades diferentes. ¿Qué sé yo? Bueno, mira, Madrid de París en avión son 30 minutos. Es mucho para ensuciar a una persona también. Me parece que es. Bueno, dijo no los conozco, por ahí los conoce, María. Siempre es un alma bella, María. Estás un poco en contra de la reacción de Wanda. Acá hay alguien que arregle su problema con el marido. Primero, si el marido le mete los cuernos o no, que se arregle con el marido y no con la llamada tercera en discordia. Es verdad, nunca hay que enojarse. Figura claro, que no hay que enojarse con la tercera o con el tercero. Y mucho menos hacer un señalamiento público. En todo caso, peleate con tu ex marido. Bueno, pero sabemos que Wanda se hizo famosa por haber dicho que estuvo con Maradona y a partir de ahí toda su carrera. ¿Con Maradona? Claro, cuando ella era chiquita, adolescente, dijo que había tenido una relación con Maradona. Ahí se hace famosa a los 17, 18 años. ¿Era menor de edad? ¿Tuvo una relación con Maradona? Ahora te lo googleo en qué momento fue, pero se hace famosa por haber tenido... Porque según ella era virgen y había tenido una relación con Maradona. Después, años después, lo desmiente diciendo que lo hizo para hacerse famosa. Pero así a los 17, 18 años se hace famosa. ¿Qué tiene que ver? Que Wanda, toda su carrera se basó en escándalos. Después, ahora es la manager de Icardi, sí. No? Pero te quiero decir que exponer su vida a nivel escandaloso ha sido algo moneda corriente. Arregló que el Paris Saint-Germain lo comprara en 50 millones de euros. O sea, buena negociando. Imagínatela con Ana Rosenfeld ahí reventándolo a Icardi. ¿Sabés lo que le saca, no? Hasta los tatuajes, le arranca la piel. Gracias a Panadería Bellas Artes que nos trajo su exquisito catering para disfrutar. Entrá a panaderiasbellasartes.com, visita su tienda online y tentate con sus sándwiches, tartas, empanadas gourmet, desayunos personalizados a domicilio y 1000 delicias más. Panadería Bellas Artes está en Charcas 4118, Palermo. Seguilos en Instagram y participa de sus sorteos, @Panadería Bellas Artes. No, @Bellas Artes, panadería artesanal. Bien. Bien, me costó.
Bueno, 8:23 de la mañana, una mañana soleada, va a ir calentando la temperatura, va a llegar a 24 grados. Vamos a charlar ahora con María Eugenia Vidal, que es la candidata a diputada en la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, María Eugenia? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, María. Bueno, ¿esperan el 14 de noviembre sacar, digamos, los votos juntos que sacaron López Murphy y la lista de ustedes o mejorar lo que fue la elección de las PASO? Bueno, nosotros trabajamos en esta campaña, más allá incluso de la Ciudad de Buenos Aires, para en todo el país reunir 120 diputados que construyan una primer minoría que sea capaz de definir el quórum en el Congreso. Y lo mismo en senadores, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires quiere, por supuesto, crecer para que Sandra Pita entre al Congreso en lugar de Carlos Heller. Y bueno, y vamos a seguir recorriendo, hablando con los vecinos, haciendo campaña en la calle para llevar ese mensaje, que somos la única fuerza nacional hoy. Juntos por el Cambio es la única fuerza en el país que puede construir ese número en el Congreso y equilibrar el poder del oficialismo en ambas cámaras. Ahora, hubo una controversia respecto de, en caso de que el Juntos por el Cambio pasara a ser el bloque más abultado de la Cámara de Diputados, si van a ir o no por la presidencia de la Cámara de Diputados, por el rol que hoy ocupa Sergio Massa. Hubo quienes decían que no y hubo un posicionamiento suyo concretamente diciendo que sí, que habría que ir por el cargo de Sergio Massa. Bueno, la decisión va a ser una decisión no individual, ni mía, ni de ningún dirigente de Juntos por el Cambio en soledad, sino que va a ser una decisión del conjunto de Juntos por el Cambio. Primero creo que lo importante es ver si el 14 de noviembre la gente elige esa mayoría y luego será Juntos por el Cambio en su conjunto quienes decidamos cuál es el mejor camino. Ahora, si hubiese pasado al revés, cuando, por ejemplo, estaba Emilio Monzó a cargo de la Cámara de Diputados, y ha ocurrido en otras circunstancias, siempre está el señalamiento de que el gobierno, que el peronismo golpista, que de esa manera es el inicio porque la presidencia de la Cámara de Diputados está dentro de la línea de sucesión presidencial. ¿Por qué si la oposición lo hace, o en este caso el Juntos por el Cambio lo hace, no es golpista y si lo hiciera el peronismo sí? Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Tanto no estoy de acuerdo que cuando yo fui gobernadora, ellos tuvieron la presidencia de la Cámara de Diputadas siendo yo gobernadora. Y fue parte de algo que yo permití y no consideré golpista. Jorge Sargini, que en ese momento pertenecía al partido de Sergio Massa, justamente durante 2 años fue presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, mientras yo fui gobernadora. Y trabajamos muy bien, él como presidente de la Cámara y yo como gobernadora, porque el presidente de la Cámara de Diputados no gobierna. El presidente de la Cámara de Diputados es el presidente de una Cámara de un poder independiente que no tiene que ver con el poder ejecutivo y que además define el temario de lo que se va a tratar. Bueno, no es poco, si el Congreso bloquea la agenda, es cierto, digo, es una república, está basada en la división de poderes, pero si el Congreso bloquea todo aquello que viene del Ejecutivo, en efecto le complica la gobernabilidad. Lo que se trata en el Congreso está definido en una reunión de labor parlamentaria donde están los jefes de todos los bloques. Después, en todo caso, cada partido decide qué posición toma frente a determinados temas y eso también se adelanta en la campaña electoral, porque nosotros estamos siendo muy claros de que no vamos a votar nuevos impuestos, de que no vamos a votar aumentos de los existentes, de que no vamos a votar nada que tenga que ver con la reforma judicial o con la imposición de un procurador con mayoría simple o controlado por la Cámara de Senadores. Digo, nosotros estamos siendo muy claros frente a la gente cuando vota qué puede esperar de nuestro voto en el Congreso. Ahora, el nuevos impuestos, el presupuesto que mandó Guzmán del año que viene no contempla nuevos impuestos. Estamos hablando con María Eugenia Vidal. Sí, la verdad es que es un presupuesto difícil de discutir con seriedad, porque plantea una inflación del 32%. Y nosotros pensamos que este año va a cerrar con una inflación de cercana al 50%, y que el gobierno está haciendo una emisión de dinero para cumplir con el plan platita, como le llama Goyán, es difícil pensar que ese 32% se va a cumplir. Incluso el propio oficialismo está diciendo
que ese presupuesto va a ser revisado. Sí, es razonable pensar que con la inercia que tenés, si termina arriba 45% este año, como se supone que va a terminar, es difícil, 32% para el año que viene. Ahora, lo central del presupuesto... obliga a revisar todo el presupuesto. Ajá. Ahora, lo central del presupuesto también es que presupone que va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario porque no prevé el desembolso de los 19.000 millones de dólares que quedaron del gobierno de Macri a pagar el año que viene. En ese caso, ¿van a acompañar ustedes un acuerdo con el Fondo Monetario? Yo creo que el acuerdo con el fondo es un instrumento más, pero para eso primero el gobierno tiene que tener un plan. El fondo lo primero que le va a pedir a la Argentina es cuál es su plan para no pagar en el corto plazo, pero para pagar después. Como cualquier persona con la que tenés una deuda, lo que quieres saber para poder llegar a un acuerdo es cómo le vas a pagar. Y para eso tenés que mostrarle cuál es tu plan económico. Y el gobierno desde hace 1 año y medio que gobierna no nos ha podido mostrar un plan, con lo cual acá lo que se trata no es de la discusión de si acuerdo con el fondo sí o acuerdo con el fondo no, sino cuál es el plan que nos va a sacar a los argentinos adelante y va a poder permitir reducir la inflación, reducir la presión impositiva, hacer que volvamos a crecer, que se genere empleo. De eso se trata. Por supuesto que el capítulo de deuda es un capítulo dentro de ese plan, pero no lo podemos reducir a fondo sí, fondo no, cuando en el fondo el problema es que no tenemos un plan articulado desde hace 1 año y medio y tenemos un presidente que dice que no cree en los planes. Ahora, es cierto que es un presidente que asumió una crisis fuertísima, una deuda de 45.000 millones de dólares y vino la pandemia encima. Digo, en ese contexto también es cierto que viene postergando y postergando sobre todo definiciones claves de política económica, pero no es poco lo que hereda. Sí, también es cierto que no paró este proceso de endeudamiento, porque Alberto Fernández lleva una deuda de más de 30.000 millones de dólares de su gestión. Sí, es deuda en pesos. No, sí, con pesos, pero ajustados al dólar oficial con una tasa, con lo cual igual la vamos a tener que pagar. Y de la misma manera que Cristina en su último mandato se endeudó en 42.000 millones de dólares, más los 30.000 millones de dólares que se gastó de las reservas, dejando reservas negativas. El problema... Bueno, en ese momento incluso... Es el déficit. Lo que genera la deuda es el déficit. No, en los 3 gobiernos, en el de Cristina, en el de Mauricio y en el de Alberto. Por eso es tan importante tener un plan y un rumbo más allá del acuerdo del fondo. Sí, es cierto. Ahora, primero que hasta los macristas en su momento reconocieron, me acuerdo Sturzenegger, que una de las grandes ventajas de la herencia de Macri en su momento había sido que no tenía mucha deuda en dólares como herencia y que eso era una gran ventaja en ese contexto. Y el déficit también, digo, uno lo puede ajustar vía los ingresos, pero también vía de lo que recauda. Y en el gobierno de Macri bajaron retenciones al campo, por ejemplo, y eso te genera también déficit. No es solo el gasto lo que te genera déficit. Bueno, es que justamente nosotros creemos que si la presión tributaria sigue aumentando, eso es lo que está frenando la generación de trabajo y la inversión en Argentina. Creemos que si se siguen aumentando los impuestos al trabajo, si se siguen aumentando los impuestos a la producción, lo que estamos generando es que no haya más empleo, entre otras cosas. Entonces, ¿y cuál sería no creemos que sea vía más impuestos donde nosotros tenemos que resolver este tema? Ahora, ¿cuál sería la propuesta con el tema de la cuestión laboral y la indemnización? Estamos charlando con María Eugenia Vidal, la candidata de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires. Para empezar, nosotros creemos que este sistema de doble indemnización y prohibición de despido está siendo un obstáculo muy importante para quienes quieren tomar trabajo, y no lo decimos desde un lugar... Pero no rige para los nuevos empleos, es una medida que rige solamente para los que estaban empleados antes de que se instituyera la doble y la prohibición de despido. Sí, pero no permite tomar trabajos nuevos. En muchos casos, yo he hablado con dueños de pymes, con comerciantes, necesitan despedir a alguien porque no funciona y no pueden hacerlo, entonces tampoco pueden tomar a ninguna persona de reemplazo, más allá de que es un sistema que existe en muy pocos países del mundo y que no ha demostrado ser efectivo. Una cosa es tomar una medida por emergencia en el medio de la cuarentena para proteger el trabajo, pero hoy la Argentina está toda abierta. Digo, no se justifica y lo están pidiendo todos los sectores productivos que eso se sostenga. De la misma manera que si los impuestos al trabajo se siguen sosteniendo de esta manera, es muy difícil que alguien tome un empleado de manera formal
en blanco como necesitamos que se genere trabajo en la Argentina. Digo, y estas cosas son obviedades que cualquiera que no que hay que hablar con Techín, con Paolo Roca o con Pagani, digo, cualquiera habla con un comerciante pequeño en cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires, con el dueño de un bar, con el dueño de un pequeño comercio, y te lo va a decir. Pero ¿cuál es la propuesta entonces de ustedes? Nuestra propuesta es por cada empleo nuevo que se genere desde una pyme, 2 años sin pagar impuestos al trabajo. Bueno, eso, digamos, y el impuesto nuevo, entonces, ¿eso no hace una competencia desleal del que entra respecto al que ya está laburando si contrato a uno con, echo a uno y contrato a otro al que no le pago cargas laborales? La prioridad, María, es generar trabajo. Hace 10 años que la Argentina no genera trabajo. Tenemos 10 millones de argentinos entre los que trabajan en negro y los que buscan empleo. Y yo lo que siento es que estamos poniendo toda nuestra energía en ver cómo protegemos aún más a los que ya tienen trabajo y no le damos respuesta a estos 10 millones que están afuera. Entonces, ¿son 2 años sin pagar cargas patronales para los jóvenes o para cualquier edad? No, en el caso de las pymes, para cualquier nuevo empleo que generen. Y en el caso... Por 2 años. Y empresas... En el caso de los jóvenes se sumen otros beneficios. En el caso de los jóvenes estamos proponiendo un monotributo gratuito el primer año para aquellos que se están por recibir y quieren trabajar de manera independiente y se van a anotar y a lo mejor primero empiezan facturando 40.000, 50.000 pesos y tienen que pagar 8.000 pesos o 7.000 pesos de cargas sociales. Así que estamos proponiendo que durante el primer año no cobrables esas cargas sociales. Sí. Y también lo que proponemos en el caso de empleo para jóvenes, sí, son beneficios fiscales para los menores de 29 años que no tengan trabajo. Y cambiar también el régimen de despidos. No, en realidad lo que ese es un proyecto de Ricardo. Nosotros vamos a presentar las propuestas de Ricardo López Murphy. Nosotros vamos a presentar las propuestas esta semana y como había en ese sentido proyecto de Ricardo y proyecto de Martín Tetaz, cuando presentemos las propuestas que ya están todas integradas esta semana, ahí va a quedar bien en claro cuál de los dos o la integración de los dos. ¿Pero es un proyecto para modificar el régimen de despido para todos o para los nuevos empleados? No, en realidad es un proyecto para cambiar los mecanismos de contratación para determinados sectores de la población, no para todos. No para todos. O sea, pero es salir en algunos casos del régimen tradicional de despidos, del que está contemplado ahora por la ley. Prefiero que lo anunciemos cuando ya tengamos justamente esta semana el anuncio de todas las propuestas, porque están los equipos, tanto de Martín Tetaz como de Ricardo, unificando la propuesta. Ahora, siempre es una manta corta, ¿no? También porque uno piensa que más allá de alentar el empleo, y sobre todo el empleo joven, que es donde más golpea el desempleo, lo que te pasa también es que desfinanciás el sistema de seguridad social, porque en la medida en que vos permitís que entre gente a la que después le tenés que reconocer esos aportes para el momento de la jubilación, también estás, y cómo haces para pagar las jubilaciones actuales. O sea, lo que no te entra por un lado te genera déficit por otro. Yo creo que a eso le hace más daño la jubilación anticipada de los 55 años, que desfinancia el sistema de seguridad social hoy. Pero esos son gente que ya tiene 30 años de aporte y que va a cobrar el 80% de la jubilación hasta que llegue a la edad jubilatoria. Sí, primero conceptualmente yo no estoy de acuerdo. No creo que hoy en un país y en un mundo donde en los países como los nuestros la expectativa de vida hace 90 años, vos le digas a alguien que tiene 55 que no tiene más nada que hacer en el mercado laboral en los 55 años por los próximos 35 años de vida. Conceptualmente no estoy de acuerdo más allá de cómo se financia el sistema. Pero aún así le estás adelantando 10 años cobrar su jubilación, por más que no sea el total y sea un 80%. En un sistema que, como vos Pero gente que aportó 30 años, no es gente que entró por la ventana. Es lo mismo empezar a cumplir con los 65 años con la jubilación que 10 años antes, por más que haya aportado 30 años, porque si no la cantidad de aporte de 30 años para que el sistema subsista sería otro, y sobre todo porque en el fondo esta es una medida que tapa la realidad, que es que esa persona de 55 quiere un trabajo, no quiere una jubilación, de la misma manera que si tiene un plan quiere un trabajo. Claro, si consigue el trabajo igual pierde la jubilación, digamos, eso puede elegir entre una y otra cosa. Sí, pero hoy no hay trabajo y de eso se trata. Tenemos que pensar cuáles son los mecanismos para que se genere trabajo en la Argentina y para que se genere trabajo de calidad, no por un Estado que ya está quebrado y no sabe cómo seguir pagando, que no sea aumentar impuestos o generar inflación con emisión,
sino trabajo genuino de aquel que invierte y que puede generar trabajo desde el sector privado. No fue lo que pasó durante el gobierno de Macri, que se destruyó empleo registrado y que lo único que creció fue el empleo, digamos, monotributista, independiente. No se destruyó el empleo del sector privado, no creció. Sí creció, y coincido con vos, el empleo monotributista independiente. La perforación del piso de empleo se perdieron privado, 125.000, creo, en puestos de empleo privado al cabo del gobierno de Macri. La perforación del piso del empleo privado, que fue siempre en los últimos 10 años, 6 millones de personas que trabajaban en el sector privado, se dio fundamentalmente el último año y medio, y todavía tenemos 100.000 puestos de trabajo sin recuperar. ¿Cuántos se perdieron? 230.000. 230.000 puestos de empleo registrados. Ahora, cierro con esta pregunta, María Eugenia. ¿Este argumento del tema jubilatorio y la longevidad va en dirección a pensar también en subir la edad jubilatoria? Nosotros no tenemos todavía un proyecto de Todos Juntos por el Cambio en ese sentido. El Congreso está en deuda, tendría que haber terminado en el año 19 de plantear cuál iba a ser la reforma del sistema previsional. No lo hizo. Los cambios de fórmula no son cambios de todo el sistema, así que creo que ese es un desafío para el próximo Congreso, un desafío para hacerlo bien. Lamentablemente, la derogación de la fórmula de Mauricio Macri, que fue tan criticada, hubiera permitido que los jubilados de los últimos 2 años no perdieran contra la inflación. Sí, como sí perdieron durante el gobierno de Macri. Es cierto que por cómo funcionaba con respecto al arrastre en contextos por la alta inflación que arrastraba, le hubiese ido mejor que con la fórmula actual, pero perdieron poder adquisitivo antes también. Es como que siempre le cambian la fórmula de manera tal que pierden. Les pasó antes y les pasó ahora. Justamente el gobierno actual se las cambió cuando tenían que recibir la compensación por lo que habían perdido. Sí, pero habían perdido con el cambio de fórmula. Siempre estaba previsto que fueran compensados, y no lo fueron, sino todo lo contrario. Se impuso una fórmula que les hizo perder los últimos 2 años. Empataron el año pasado, creo, con los bonos, ¿no? Pero, sí, con los bonos. Bueno, pero los bonos no son lo mismo que la jubilación, tal como corresponde cobrarla, y además estamos hablando siempre de los que cobran la mínima, ¿no? Los que cobran otros montos se vieron seriamente perjudicados. María Eugenia Vidal, candidata a diputada por Juntos por el Cambio. Gracias y buen día, Gracias a ustedes. Hasta luego. 20 minutos para las 9 de la mañana. Esto es Ed Sheeran, Bad Habits. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights, sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after 2. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. It started under neon lights and then it all got dark. I only know how to go too far. My bad habits lead to late nights, ending alone,
sending alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring into space? And I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, my bad habits lead to you. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Muy bien, atención, es una información muy importante para el día de hoy, para los que quieran circular por el centro de la ciudad de Buenos Aires. Diego Fernández. María, muchas gracias. Vamos a recordar que ya está cerrado el tránsito en la zona del Bajo Porteño, en Avenida Independencia, desde Azopardo, esquina de la CGT, hasta Balcarce, y también está interrumpido el tránsito sobre la Avenida Paseo Colón, en su cruce con Independencia. Por este motivo, el Metrobús del Bajo se encuentra cerrado. 30 líneas de colectivos van a desviar a lo largo de la jornada de este día lunes su recorrido, porque no solo el Metrobús del Bajo Porteño, sino también el Metrobús de la Avenida 9 de Julio va a quedar cerrado para el tránsito. Hay que tener presente todo el radio comprendido por Avenida San Juan, Entre Ríos, María, continuación Callao, Callao hasta Córdoba. ¿Me seguís? Sí. Córdoba hasta Alem, en el Bajo. Alem, continuación detrás de Casa de Gobierno, Paseo de la Rábida, Paseo Colón, hasta San Juan. Todo ese rectángulo cuadrado va a quedar cerrado para el tránsito, y adentro de ese sector está el Metrobús de la 9 de Julio y el Metrobús del Bajo de la avenida Alem Paseo Colón, que también ya está, de hecho, este último se encuentra interrumpido para el tránsito, con 30 líneas de colectivos que deben desviar su recorrido. También se van a ver afectadas las bajadas de las autopistas 25 de Mayo, de la 9 de Julio Sur, las salidas viniendo desde Avellaneda o desde Ezeiza o desde La Plata, Buenos Aires, y los que quieren bajar en la 9 de Julio. No hay forma de bajar en la 9 de Julio. No va a haber forma, María, no va a haber forma, porque además los colectivos, los micros escolares que traen a los manifestantes, muchas veces se quedan estacionados allí en el... Se estacionan sobre la 9 de Julio. Claro, claro. Bien, así que bueno, un día que además va a ser largo, es a las 2 de la tarde el acto central, pero hasta las 6 de la tarde, hasta que desmovilizan, etcétera, va a estar todo tapado. Nuestro compañero Guido Berkovich, que trabaja por ahí, no sabe cómo va a ser para llegar. No voy a la 9 de Julio y San Juan, te voy por otro lado. Va a entrar por otro lado. Bueno, gracias, Diego. El subte. Subte. Hasta luego. Ah, subte, bien. Sí, claro. Ok, perfecto. Gracias, Diego. A vos, María. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Para la Cardeus, cama hay una sola. Este mes de la madre, no te duermas con su regalo. Ahorra hasta un 45%. Paga en 24 cuotas sin interés y además el envío es gratis. Son los únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Los días se ponen lindos y pasas menos tiempo en casa. Asegura tu hogar para poder salir tranquilo con la mejor protección que Integrity Seguros tiene para ofrecerte. Contacta ahora a tu productor de seguros o ingresa a integrityseguros.com.ar y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. Bueno, muy bien, Guido Berkovich. Paolo Montero, cerca de irse de San Lorenzo, es la pregunta, después de perder 3-1 ayer frente a River en el Monumental. Ganó 2 de los últimos 13 partidos San Lorenzo. Paolo en jaque. ¿2 de los últimos 13? Sí, ganó 2 de los últimos 13. Paolo en jaque para el hincha de San Lorenzo, no para el propio Paolo Montero. En ningún momento dije que yo me quería ir, que me quiero ir. Asumo esa responsabilidad en todo momento, nunca la negué, eso yo nunca lo dije, en ningún momento se lo dije ni a Mauro ni a nadie. No me tiro del barco porque si no quedaría como que me tiro del barco, para nada, le doy cara a la situación y le digo a todo el mundo, a todo el hincha de San Lorenzo, que el responsable soy yo, pero que no me bajo del barco.
Hasta ahí Paolo Montero. No se baja del barco, no se lo dijo a Mauro. Mauro es Mauro Seto, el director deportivo de San Lorenzo de Almagro. Pasa muchas veces, ¿no? A veces lo futbolístico es reflejo de otros problemas, que es un poco lo que le pasa a San Lorenzo. Lleva 6 técnicos, ¿no? Sí, desde 2018. Desde el 2018 San Lorenzo tiene 6 técnicos, sí. Malísimos resultados deportivos, crisis financiera, suerte de acefalía en la conducción. Tinelli de licencia, después de haber sido electo presidente en 2019, tiene licencia hasta mayo de 2022. ¿Tuvo 2 técnicos en el 2020? ¿Puede ser? Sí, bueno, tiene en el 2020 tiene a Soso, a Dabove y ahora Montero. O sea, 2020 que no se jugaba. Que no se jugaba, sí. Pero además son todos contratos que después te complican, tiene mucha deuda en dólares, hablando del tipo de deuda. Pero bueno. Tinelli, que está de licencia, esperando por volver a San Lorenzo en mayo de 2022, sigue siendo el presidente de la Liga Profesional de Fútbol, con aspiraciones de ser presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Marcelo. ¿Y por eso se calentó con el gobierno? Se calentó con el gobierno, se calentó puntualmente con Alberto Fernández, publicó un tuit que la verdad nos sorprendió. Un beso enorme para el presidente Alberto Fernández. No, parece que no. Igual Alberto tapa el cachetazo, le da Eve de Bonafini en un acto en el que se supone que al que él había convocado. Claro, lo van a apoyar. Diciendo, no vamos a pagar la deuda, ni un centavo a partir de hoy, deje de juntarse con los ricos. A ver, la angustia de este tiempo yo la canalizo comiendo dulce. A ver, él reflota un tema que es el apoyo del gobierno al líder mapuche, a Facundo Jones Wallace. Bueno, hago una postilla ahí. Hay una controversia por la siguiente. Hay un juicio. Jones Wallace es líder de una de las, agrupaciones más radicalizadas del reclamo mapuche. Está siendo juzgado en Chile. Chile tiene leyes muy severas en esta materia y pidió la asistencia del consulado argentino por un tema en el cual él en ese juicio está pidiendo la libertad condicional. En ese contexto salió publicado por el diario El Mercurio en Chile que no se había presentado un cónsul, sino algo que es mucho más jerarquizado, que es el canciller Rafael Bielsa, y que había sido el embajador, ex canciller, actual embajador en Chile. Y eso le da mucho más jerarquía al acompañamiento. Lo que dijo la embajada, todavía no habló públicamente Bielsa, es que a todo ciudadano argentino que pide la asistencia consular se la dan, y que no había sido distinto en el procedimiento Jones Wallace de lo que hacen con otros ciudadanos. Pero la verdad es que es raro que sea un embajador, o sea, es mucho más fuerte que se presente un embajador a que se presente un cónsul. Bueno, en ese contexto Pichetto salió a decir que Bielsa estaba y el gobierno apoyando la violencia mapuche con este tipo de actitudes. Y Marcelo Tinelli... ¿Se sumó? Claro, se sumó, dice, no puedo creer que este gobierno defienda a este violento que incendiaba oficinas públicas, que usurpaba propiedades privadas. En realidad todo lo que dicen después no lo cumplen, así que no tengo que tener más expectativas. Esto... Puede ser porque Tinelli tiene propiedades en el sur. Yo no sé si está tomado también para una cuestión de que le haya pasado a él personalmente con algunos de sus campos, pero al margen de eso. Claro, al margen de eso, él tenía el dato de que la Inspección General de Justicia iba a voltear aquella asamblea extraordinaria de mayo de 2020 de Chiquitapia para continuar su mandato hasta 2025, cuando le faltaba 1 año y medio todavía para finalizar el primer mandato. Pero ¿por qué no critica al gobierno en todo caso por decir por qué avalan una elección trucha de Chiquitapia, una reelección trucha, anticipada, etcétera, en lugar de decirle, che, ¿qué están haciendo con Jones Wallace en el sur? No se entiende. Y bueno, por eso, respaldó, se basó en aquella noticia. Para mí también fue controversial que fuera a aquello para después remitirse a lo de Tapia. Sobre todo porque no es un dirigente político, él, digamos, es un dirigente del fútbol. Entonces, digamos, si lo que lo afectó fue que el gobierno le diera el ok al próximo mandato que logró de una manera bastante controvertida el Chiquitapia, bueno, ¿por qué no se enoja por eso? Sí, yo no sé si Tinelli tenía el dato de que a Jones Wallace no lo iba a apoyar la Argentina en Chile, por eso dice, en realidad ya no puedo creer nada porque supuestamente esto tampoco lo iban a hacer y también lo hicieron. La realidad es que está caliente Tinelli y está caliente San Lorenzo de Almagro, pero él, está todavía de licencia hasta mayo del año que viene. Caliente. Pero sigue siendo presidente de la Liga Profesional de Fútbol. Muy bien, Flor Alcorta. Bueno, siguen las separaciones, María, yo ya no doy abasto. ¿Qué te pasa? Me siento Rocasalvo en los 80.
No doy abasto. También se separó. Todavía no sabemos qué pasa entre Wanda y Mauro Icardi. Eso está en stand-by, cada media hora hay una noticia nueva. Ok. Pero ahora lo que te voy a hablar es Elegante. ¿Qué pasó? Elegante, que había tenido a su hija Jamaica hace un mes. No, ese papá no fue a buscar en una limusina a Jamaica. Fue a buscar en una limusina, todo glamour, Está todo amor. puérpera esa mujer, déjela tranquila. Pobrecita, está construyendo su triplex arriba de la casa de la mamá, él. Sí. Para quedarse ahí en el barrio. Bueno, resulta que el fin de semana, el sábado, él pone en Instagram: yo corro por la mía, por los míos y por mi hija. Cero sentimientos porque hasta la persona que vive de mi costilla se le sube la fama y después habla de mí. Qué feo. Al rato la persona que se dio aludida por vive de mi costilla, que es Tamara Báez, su mujer, empezó con Tuti. No voy a contar lo que hiciste por respeto a nuestra hija, pero que yo vivo de tu costilla. Nosotras vivimos con mi mamá y mi padrastro. Yo fui a tener un hospital. Bueno, le empezó a decir de todo y después le puso: tiraste por 1 hora y media, tiraste todo lo que armamos. Dando a entender que hubo una infidelidad, pero me gusta, a diferencia de Wanda, que no anda escrachando a la muchacha en cuestión de esta infidelidad, sino que lo está atacando a él. Entonces le dice a Elegante que arruinó todo, que bueno, que la madre de él no la quiere a ella. Yo no vivo de tus costillas. Y cierra agradeciendo los canjes de ropa de Jamaica. Porque es una chica muy ahorrada. No es cierto. Es una chica... O sea, aprovecha la difusión de una pelea de pareja para hacerse un canje. No específicamente en una de las marcas, pero una vez que dijo de que no lo quiere ver más en su vida, le pone: y gracias a la gente, a los canjes, la ha visto a Jami, así de linda. Es todo marketing eso. Bueno, espectacular. Pará, y el domingo parece que se revirtió la cosa porque se la ve al costado del escenario con la beba ella en un recital en Lomas de Zamora. Pero la gente está pensando, ¿se habrán amigado o solo fue con la hija a acompañar al padre? Pero bueno, es muy reciente que lo haya acompañado al recital, así que estamos en veremos. Bueno, muy feo que le diga quién te mantiene, qué sé yo. Ahora, todo horrible. Sí, ¿no? Su mamá no quería a la nieta. O sea, todo muy, muy feo. Muy feo, como lo de Wanda. Bien, Juli Roffo, ¿dónde andás? María, estamos en Paseo Colón e Independencia, donde va a ser hoy alrededor de las 2 de la tarde el acto central de la CGT por el Día de la Lealtad. Ahora mismo está tranquilo en el sentido de que todavía no hay mucha gente, pero está esa disputa que suele haber en este tipo de concentraciones respecto de quién pone la bandera más cerca del escenario, qué sindicato está mejor ubicado en esa ganada de terreno. Por supuesto, enseguida se ve la bandera de camioneros, está Lucifuerza, están los panaderos, están los lavanderos. Empiezan a llegar algunos manifestantes que reservan lugares para las columnas que se vayan acercando acá al acto que va a ser alrededor de las 2 de la tarde. Y por ahora están cortados los 2 carriles del Metrobús. Los colectivos igual están circulando por los carriles por los que van los autos. En este momento, hasta que esto no sea un cierre más grande, esa viene siendo la solución. Pero por ahora está tranquilo, salvo algunos autos que, como el tránsito está un poquito más pesado, bueno, por ahí tiran algún insulto al aire, ¿no? ¿Cómo es el Monumento al Trabajo, Juli? El Monumento al Trabajo es un monumento que hizo en su momento Rogelio Urrutia. Es un monumento de esos de bronce verde. Seguro, mira, te lo voy a describir. Es ese monumento que hay alrededor de 10, 12 personas tirando de una piedra enorme, como haciéndola avanzar. Sí. Bueno, una especie de trabajo pesado. Trabajo ¿no? pesado, muy de, sí, claro. Justo en la plaza está enfrente a la Facultad de Ingeniería. Claro, Paseo Colón e Independencia. Sí, exactamente. Ahí es donde se está armando esta concentración y donde todavía está bastante tranquilo, pero Independencia, que es por donde van a venir marchando desde 9 de julio varias columnas, ya empezaron a armar también ahí distintas banderas, distintos arcos de esos inflables y cada, no sé, 20, 25 metros, un Perón, una Evita, ¿no? Pero como claro, algo de parece bien que va a de haber liturgia. mucho Perón y Evita, poco Cristina y Néstor en este acto porque Cero la CGT Cristina y Néstor viene ahora. muy enfrentada, digamos, después del acto del 17 de octubre que fue convocado por la Cámpora, entre otros sectores, viene este acto de la CGT con más Perón y Evita. Es un acto más retro, ¿viste? Esa iconografía, ¿no? Del peronismo de representar sobre todo al trabajador, ¿no? En situación de hacer fuerza, lo que era la década del 50. En su momento, Evita quería hacer un gran monumento al trabajador en donde está
pegado a Canal 7, digamos, en Libertador y Tagle. Por ahí era el lugar donde iban a hacer donde está la Flor, más o menos. Figueroa Alcorta, Figueroa Alcorta y Tagle. La idea era hacer ahí un gran monumento al trabajador. De hecho, se lo llegaron a encargar esas gigantografías a un escultor italiano. Y después, cuando vino la Revolución Libertadora, las tiraron al riachuelo y encontraron las estatuas cuando limpió Menem el riachuelo. Que prometió María Julia Zogaray que lo iba a limpiar. Dan con las estatuas. Y hoy esas estatuas, que son muy impresionantes, están en lo que es el mausoleo de Perón, en la Quinta de San Vicente. Se pueden visitar ahí. Pacho, ¿no? Tuve un golpe Pacho. Sí. Gracias, Julio. Me acordé de Madonita Quirós. Me hiciste acordar a Madonita Quirós. Bueno, y en ese monumento al trabajador... Imagínate que vos y yo... Gracias, Pacho. En ese monumento al trabajador donde estás ahora, Juli, fue donde hubo un acto de apoyo de Hugo Moyano a Mauricio Macri. Mauricio Macri hizo un acto en ese mismo monumento cuando Cristina Kirchner gobernaba y Moyano fue uno de los principales apoyos que obtuvo Macri en su camino a la presidencia. Después Con mucha fuerza. Sí, después se pelearon, pero estuvieron ahí juntitos en el monumento al trabajador. Gracias, Juli. Un beso, María, hasta luego. Hasta luego. Lo más importante para Ford Transit Minibus es el confort. Por eso cuenta con asientos reclinables, aire acondicionado con salidas individuales, asistente de partida en pendiente y control de estabilidad. Está diseñada y ¡Vamos, vos podés, vamos! Equipada. María, qué Está Ford, vamos. diseñada y equipada para hacer tus viajes únicos, porque a una empresa que da lo mejor, nosotros tenemos que darle lo mismo. Ford Transit, tu empresa nos hace más fuertes. Al momento de vender una propiedad te puede pasar que te pagan con billetes viejos y en mal estado que luego no se pueden utilizar. Por suerte en Banco Piano te los reemplazan por nuevos. Entrá a bancopiano.com.ar o acércate a cualquiera de sus 40 sucursales. Muy bien, hoy vuelve Sabina Frederick al gobierno, la ex ministra de Seguridad, ¿se acuerdan? ¿A qué puesto va? Sí, va a la Cancillería. La Cancillería se ha convertido en este refugio para todos los que salieron del Poder Ejecutivo Nacional. Están en el Poder Ejecutivo, los que salieron de la Casa Rosada. Los que salieron de la Casa Rosada. Porque la Cancillería está en Plaza San Martín, ¿no? Entonces, como la escuela de repetidores. ¿Viste esa gente que repetía y vas a esas escuelas especiales de repetidores? Para Cancillería, Santiago Cafiero, que ayer marchó con Cecilia Todesca, que era su segunda en el gabinete. También Cecilia Todesca está en Cancillería, la economista. Cecilia Todesca es la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Santiago Cafiero es el canciller y ahora Sabina Frederick vuelve al gobierno, porque se había ido, pero vuelve a Cancillería para manejar, va a estar al frente de los cascos blancos. El albertismo queda recluido, le queda al Ministerio de Trabajo, le queda a la Cancillería y todavía... Producción una parte, porque Feletti depende de Culfas, pero Feletti hace su vida. ¡No me afloqué, Alberto! No, es el proceso contrario de Feletti y Débora Giorgi. Feletti, nuevo secretario de Comercio Interior, Débora Giorgi, subsecretaria de Comercio Interior. Cuando gana Mauricio Macri la presidencia, estas dos personas que formaban parte del Ejecutivo se van a La Matanza. Claro, porque en La Matanza fueron varios los funcionarios del gobierno kirchnerista. Fue también Silvina Birsi y ahora vuelven al gobierno nacional, ¿no? Y bien, muy bien. Decís que cuando se porta mal alguien la amenaza es te mando a Cancillería. Y a los albertistas dicen, mira, portate bien, pues si no, Santiago Cafiero ya no da abasto, no puede seguir. Ya no tenemos puestos. No tenemos la ex ministra de Justicia, que era la socia de... Marcela Lozardo. Marcela Lozardo también. Embajadora. Nada mal. No, embajadora en... No, esa es la que mejor la pasó, terminó en París. No está nada mal. ¿No era el puesto de Pino ese? Sí, si te amenazan con eso es mejor, ¿no? Bien, recordemos que hoy Feletti se reúne a partir de las 11 de la mañana con empresarios que buscan revertir o modificar por lo menos el listado de los 1.200 productos de precios congelados. Hoy a las 6 de la tarde se anuncia finalmente cómo termina esa puja. Hola Andy, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, María? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Bien? Te escuché desde ahí, ¿cómo andan? Lunes. Lunes por la madrugada. Acá estamos, Acá estamos. Flora sacó una cuenta dramática. ¿Cuál? Que quedan 11 semanas para fin de año. La sacaste vos el otro día que dijiste que quedan 13 y yo las voy contando desde ese día. Bien. 11 semanas y se acaba el año, chicos. Vitel Toné en 10 semanas. No. Amo el Vitel Toné, amo esta época del año. Pasa que fue un año tan... el año pasado que no sé si es bueno o es malo. ¿Viste? Siempre es, ya termina, tengo que arreglar todo. Pero creo que en este caso creo que es bueno. Hay una sensación de que se acaba el año y se acaba la pandemia, que es un engaño, ¿no? Sí, yo no sé si vieron la cantidad de gente que había en la calle este fin de semana. No. Yo vi las historias de todas las fiestas de este fin de semana.
¿Fiestas? No. ¿Te pareció excesivo? Y ya no hay COVID. No hay COVID. No sé cómo está el tema del aforo, no sé. Yo quise ir a una fiesta igual, después lo voy a contar igual en el programa. Pero las historias era todo el mundo, pogos, gente chapando, todo descontrolado. Hay gente, el Día de la Madre, el fin de semana agradable, estaba lleno de gente por todos lados. Sí. ¿No? Sí. Claro, pero también hay una sensación de si termine el COVID, porque si todos los que conoces están vacunados, pasa un poco eso. Sí, claro. O sea, la estadística te dice falta no sé qué porcentaje, pero si vos en tu entorno ya decís, uy, tanto vacunado, te vas relajando. Pero también es como que se termina el COVID o que se puede vivir normalmente con COVID, porque una vez teniendo las 2 dosis, ¿qué va a suceder? Va a ser como el resfrío, que vos podés ir a trabajar igual. Mira, tengo COVID, no pasa nada. Claro. No, está Hola, bien. yo estoy con COVID. No. Bueno, dale, ¿qué onda? Vení, tomate un mate. No, más que contagiar, lo importante de eso es el hecho de que no, digamos, de que no se registren casos graves. O sea, que si te enfermaste vas a tener que aislar, igual, etcétera, etcétera. Pero los niveles de hospitalización bajan muchísimo. Claro. Y no podemos por una vez hacernos los boludos y vivir esta primaverita como si fuera eso. Y después vemos. O sea, que no sé si no vino para llegar, para quedarse. en La ese- verdad no podés relajar, nadie puede decir, sí, listo, ya fue. Pero bueno, en el esperemos mejor que de los sí. casos es eso, pero mientras tanto, no podemos hacer de cuenta como que está y vamos bien. Bueno, lo que decíamos, que Un rato. lo están haciendo. Hay un momento como tremendo, ¿no? Sí, está muy bien. ¿El bar está estallado, Harry? No, estallado no, sigue habiendo limitaciones de... O sea, Aforo. Aforo al 100%, ya no puedes meter gente en la vereda, por ejemplo, y como que... ¿Cómo? se quede Al parada. revés, en la vereda no es lo mejor. No, que se quede parada en la calle tomando porque no tenga asiento. Pero no es solo- mejor eso en la vereda. No solo puedes atender a gente que tenga asiento en la Sentada. vereda o adentro o donde sea, pero que gente se esté Pero ¿qué sentada. diferencia hay en la cancha o que esté en la vereda parado tomando una cerveza? No, ninguna. Bueno, en la cancha La se diferencia supone es que el fútbol es el fútbol. No, se Claro. supone que en la cancha usan barbijo, no, y tenés, si se ¿Vos cumpliera viste el alguno con barbijo en la No, si se cumpliera el aforo del 50%, se supone que hay algún, bueno, No, y capaz que hasta se cumple, pero la gente se amontona. En el teatro, cuando salgo, mucha gente viene a Encima. se te tira hacerse encima. fotos, sí. ¿Y? Y mucha gente me pide que me saque el barbijo. ¿Qué Ah, haces? sí, para para la la foto. foto. Y se enoja si no me la saco, no me lo saco. Le digo, no, No, y vos tampoco te lo saques. no, claro. me tengo que cuidar. Hay No, un- y encima en lugar de agradecerme de no verme la cara completa. La gente es muy desagradecida. Que la verdad. Desagradecido. Te estoy haciendo un Divina en el favor. teatro. flaco. Subís cada foto. Ay, sí. Hermosa. Ay, sí, es que soy hermosa yo. Trabajo de fea, pero... Sos como Betty la fea, que la tenían que montar fea Ahora, para si que, me para que montás dé un fea. poco, doy diosa. Obvio. Cada vez que me arreglaron tipo Barbie Cuco, salí diosa en el premio. Obvio. Obvio. Bueno. El hombre no tiene tanto esa posibilidad como la mujer. No hay mucho que puedas hacer. Yo creo que una La buena mujer barba puede levantar ayuda, un montón. Sí. La barba, pero algunos, la otros no barba le queda levanta bien. Podés hacer actividad física. Bueno, eso ellas también. Podés preocuparte Yo por la hablo de un ropa que te maquillaje, hablo de un maquillaje Claro. que levanta un montón, que cambia mucho. Lo máximo sí, es sí, el sí. traje, pero igual somos prejuiciosas, porque viste que alguien que nunca ves el traje, le pones traje y ¡ay, qué divino que te queda! Por ahí le queda horrible, pero es como te pones traje, estás lindo. Yo me veo mi foto de Martín Fierro y siento que soy onda James remisero. Bond. No, al revés, como que remisero. ¿entendés? Pero cuando me pongo de traje digo, esto levanta. Después veo la foto digo, No te autopercibís mi como- remisero. ¿No te pasa que vos ves una foto y decís, Pero porque siempre tenés de uno al adentro lado. es otra cosa. Porque siempre tenés uno al lado que el traje le queda mejor que vos. Sí, hay que. Ese es el problema. El chino Leunis te jode. Te jode el ¿entendés lo chino que digo? Leunis, Porque claro. va y decís, a mí no me queda así. La Te concha joden de tu madre. los lindos esos, te joden, sí. Te jode. Y claro. También hay otros peores que te levantan, que otros Y te hay odian que a vos. ponerse cerca de eso. Claro, Hay siempre hay que acercarse a eso. Claro. Bueno, algo que te queda muy lindo en los Martín Fierro, que machirula que soy, es Flor. Ay, Te levanta. Te queda bien la ¿Qué es mujer. eso? Un trofeo. ¿Qué es eso? Es feo. Menos mal que no lo digo yo, porque si no queda No, tipo, porque si yo digo Flor como adorno. Está ¿qué? con un su vestido rojo. Con el vestidito, así como toda tranquilita, su pelito acá a un costado. Me levanta, ¿no? Te levanta un Rejuvenece. montón, te hace como muy Claro, uno dice qué linda pareja. Claro, Claro, los y dos. levanta, suma. Claro, me suma a mí. A ella no sé si le suma, a mí me suma. Claro. Preparame el traje, los gemelos, los zapatos marrones y Flor. Pegale un baño y Bueno. pegala que hoy la saco. Mi amor. Puedo decir que ella está laburando como puede laburar como para levantar a otra gente también que vaya para la foto. Claro, perfecto. La podemos usar. Bien, no está mal. Y los dos pibes, Existe los dos ese rubios, servicio. todo. Le falta el golden. El Golden Retriever. Claro, María, el golden. ¿vos eras de ir de pareja a las fiestas, a No. Martín Fierro? Eso? No, porque siempre hay pocas entradas, ¿viste? Entonces siempre... ¿Que vuela Sí. tu pareja primero?
Qué buena. No, porque era. No, pero lo digo en serio. Porque te dan 2 entradas por nominación y por lo general. Como es una situación de laburo, que se premian situaciones de laburo, Estás tartamudeando. Hacía todo el circo de mi amor, a mí me gustaría que vinieras, pero no sé qué, viste que te dan pocas entradas o él directamente ni preguntó. No, nunca fue un conflicto. No, nunca fue un conflicto. Claro, no todos son. Lizzy, como está nominada para 4 cosas, tiene como 8 entradas, fue con las 2 perras. Luego ya sentó la perra en la mesa, Andy, no sabe qué sos hacer. estrella, entonces te dan una parte para tu pareja. A los que somos trabajadores y trabajadoras de la radio, gente de overall, a los demás, que no. Debe ser porque A los hace que como no 20 fuimos años que trabajo en radio y vos sos nueva. Debe ser en la por eso. radio. A los que no pasamos por la televisión. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Tenés más horas de aire? Tenés más horas de aire que Lizzy vos. Lo dice quien tuvo su año más mediático. No, bueno, por eso, Claro. pero no hubo este año Martín Fierro. A los Lo que quiero tienen decir, 30 puntos por hacer un pastel de papa, listo, ¿entendés lo que te digo? Perfecto, eso confunde, No, yo te siendo entiendo. exclusivamente una trabajadora sacrificada de la radiofonía, siempre mi acceso a las entradas. A todos al le dan las Martín mismas Fierro, entradas, María, no es Susana cierto. Jiménez, No, sabés amiga, que no. vos, a No, todos, de Susana verdad. Jiménez le da una mesa entera Vale, para que Susana es lleve Susana, está a bien, pero todos sus Susana. Uy, está re parientes. caliente. Uy, No, la pelea menos pensada. María O'Donnell atacó a Aptra. Y a Susana Jiménez. Sí, No, Susana porque Jiménez. lo que Susana quiere- Jiménez María hizo O'Donnell radio en su vida y le dan una mesa. Dura Yo- con Cacho Rubio. María O'Donnell furiosa liquidó a Susana Jiménez. Ahí va, perfecto. No, si Ese- a Aptra le sirve tener figuras importantes para transmisión de televisión, La entonces les necesidad, ¿no? ofrecen. De enemistarse con imagínate. Ventura al pedo. Al No, pedo. con ¿Qué Mirta necesidad? Legrand lleva Pero ¿por qué toda no su te vida cabe también. Ventura? ¿Por qué no te cabe Ventura? A mí me gusta su gestión. No, De hecho, Ventura independizó para. Martín Fierro. Ventura cumplió. Dijo que iba a separar el Martín Fierro de la radio de la tele y que no se iba a caer el de la radio y el de la radio no se cayó. Cumplió, obvio. Salvo este año que parece que hay solo de tele, ¿no? No, pero este año es un año excepcional. Les recomiendo Tengo la Perdonamos. pandemia, no sé cómo es, claro. Les recomiendo la entrevista a Ventura que está en el podcast de la historia de Ricardo Ford, que da la entrevista comiéndose un sándwich de salame y queso. lo amo. Y es como hablando de Ford. Una cosa espectacular. No A puede mí me comer parece antes que eso con de- todos los hermosa. prejuicios que todos Hermosa. tuvimos con Ventura, la verdad que como dice María, en ese sentido cumplió. Y a la radio le dio un montón, que es una fiesta aparte, Eso. porque Y yo a cuando la lo sacó fiesta de la tele, radio llevo a mis compañeros de la radio. No, eran lleva a 4 todos. premios, ¿te acordás que eran 4 premios? Cuando era la tele eran 4 premios pegado al corte, la de la radio. Y él dijo, no, se Me merece una tocó, parte yo me y lo gané, cumplió. yo me gané un premio corte en el corte. Y a las 4 de la tarde. Te matan Me el gané un corte. premio Clarín. En el corte me gané un premio. ¿Te acordás? Era No televisado. premio, Sí. me gané un premio Clarín Sí, pero en te el mata, corte. te mandaron al corte, te mata. mandaron al No corte. vale ni. Vas a Colón, pero en realidad son las 5 de la tarde con sol. además- En un corte, en un pasillo te lo dieron, ¿no? Era terrible eso. Además, era en el Luna Park, era una entrega de premios en el Luna Park. No me acuerdo qué premio era. Y no había pero redes, era, seguro, ¿no? Era de radio y de televisión. Creo que Entonces fui el los- conductor en el Luna Park. ¿En serio? Y mira, y a mí me mandaron a los cortes. No te digo que vos Con vas a ML pareja y yo Santillán, no. sí, con ML. Te lo dejan en el guardarropas el premio y lo pasás a buscar a la salida. Sí, Claro, ya lo no, sabía. y encima hablas y crees que y lo que decís no sale nada, obviamente, porque lo único que hay es, o sea, no. No. Igual hoy con redes sociales puede cambiar eso. Vos podés Claro, conseguir no había- Además, un par de aliados en la, María, en la ¿verdad tribuna que que los que dijiste, suban el video. estos los medios hegemónicos, las cosas, porque este país bla, 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 y termina siendo María, ganó mejor Claro. conductora, listo, chao. Para mí No María salió aprovechó- nunca en eso. Aprovechó y dio la solución para la inflación, pasa que no se televisó. Claro. Entonces, claro, que nos pasaban en los cortes. Igual, creo que el Martín Fierro nunca nos pasó a los cortes. Amenazaron con llevarnos a los cortes y fue el momento en el cual se separaron los premios, me parece. ¿No? Bien. Perdón, ¿ustedes tuvieron una comida el viernes al final? Sí, Sí. pizza. Pizza con papa, pizza. Sí, riquísimo. ¿Cómo cocina O'Donnell? Y lavó todo, secó. No, hace todo. No, Juli Roffo No, pero- y Lila Vendersky al Lila final. Vendersky le dieron todo. Buen día, María. No puede lavar la persona que cocina. La persona No, que cocina pero no lava. durante toda la noche lavabas vos y secabas vos. Después, a lo último 5 de la mañana, ya que estabas muy rota vos, No. Lila y eso no Julieta, pasó. Lila y Julieta dijeron, se va a cortar con un plato. ¿A qué hora se fueron? Una tanda se fue 3:30, otra tanda, los que quedaron lavando platos, como a las ¿No tienen 5. reloj biológico Perdón, ustedes? Las 5 de la yo mañana me es la fui- hora de empezar a laburar. No, yo me Cuando fui- amaneció se fueron. Yo me fui a la 1. A la 1. Estaba muerto, No, liquidado. claro, que esto se Ya levanta no escuchaba temprano nada los de lo que sábados. estaban hablando. La última media hora no sé ni de qué hablar. Chao, María, gracias por todo. Hasta luego. Escucha la primavera Mira la primavera. en Urbana Play 104.3. Reviví los mejores momentos de Perros de la Calle. Vuelta y media. De acá en más.